Gracias por permanecer a nuestro favor. Gracias por ser nuestro soporte, nuestra ayuda. Oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios Yucanchigua, levante su mano para decir: tu fidelidad es grande, papá. Tu fidelidad incomparable. Y nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos solamente las hermanas, dígalo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Y nadie como tú, bendito Dios. Dígalo. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor. Y todos decimos una vez más: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No sé cuántos años de lucha, Dios Yucachigua. Cuántos años de lágrimas. Cuántos años de perseverancia. Cuántos años de sueño de tener un trabajo audiovisual. Por la gracia y la misericordia de Dios, hoy se ha hecho un sueño hecho realidad. Dile gracias, Padre, por ayudarnos en los momentos más duros, por darnos las fuerzas necesarias hasta cumplir este meta, este sueño. Gracias por dar fuerza a nuestros líderes. Gracias por dar fuerza a nuestro hermano director. Gracias, Señor, por dar la sabiduría necesaria a nuestro querido pastor. Gracias, Padre, por dar fortaleza a cada uno de los integrantes del ministerio, Dios Yucachigua. Hoy, con un corazón agradecido, Señor, quieren presentar, Señor, a ti este trabajo, y que tú mismo seas el que va a bendecir en cada oído, en cada visión, en cada hogar, en cada familia, Señor. Será de mucha bendición, porque tu fidelidad es grande. Porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Pastor Eustaquio, última vez, dile: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amada iglesia del Señor, con un corazón abierto,
lo recibimos, la bendita, poderosa y eterna palabra que estará compartiendo a través de su amado siervo, Pastor Eustaquio. Levantemos votos de aplausos, alabe al Señor y recíbalo, esta palabra poderosa de Dios. Oramos al Señor para que Dios sea alimentando nuestras vidas y nuestros ministerios esté fundamentado en el fundamento de Cristo Jesús. Bendito amado Dios, estamos aquí, Señor, tal como somos. Permítanos, Señor, estar aquí presente, cuerpo y alma y espíritu. Queremos, Señor, en esta mañana meditar tu palabra, el corazón de adoradores. Señor, cada cristiano, cada discípulo de Cristo, merecemos dar tributo, merecemos, Señor, ofrecer lo mejor ante tu gracia, ante tu misericordia, Señor. Bendito amado Dios, agradeciendo por el ministerio que en esta mañana está ofreciendo el sacrificio de su trabajo, el sacrificio de su esfuerzo. Pero Padre, queremos apoyar con esta meditación para que nuestro corazón sea el hábitat de Cristo Jesús, la morada del Espíritu Santo. Cuando el corazón está bien, la mujer, el hombre está bien. Pero cuando el corazón está contaminado, cuando el corazón se pone a enfriarse, cuando el corazón se convierte en piedra, no se siente nada. Se va un poquito a poquito entrando a la apostasía. Pero Padre, en el nombre de Jesús, todo el engaño del enemigo, toda trampa del enemigo que quiere derribar, quiere destruir estos preciosos talentos y dones que has regalado, y muchos no pueden, Señor, llevar como se deben llevar. Jesús, en esta mañana ponemos ante tu presencia y tu palabra sea tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asientito, por favor. Un saludo especial a los siervos amados que están presentes, a esta hermosa iglesia y, cómo no, al ministerio Dios Ñucanchihua, a todo el equipo de trabajo, a los hermanos líderes, diáconos, miembros en general. Que Dios me lo bendiga. En esta mañana invito a usted y yo podamos meditar en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 10. Invito a que usted pueda abrir su Biblia. No la pregunto si usted trajo la Biblia o no. Esa es la tarea de cada cristiano, es de ver. Capítulo 51, verso 10. Libro de Salmos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmos 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio que renueva un espíritu recto dentro de mí. Invito, coro Dios Ñucanchihua, usted puede hacer la lectura en voz alta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Dentro de mí. Y usted puede decir con propiedad, en mí, en dentro de mí. Titulamos esta meditación El corazón de adoradores. Queridos, queridas hermanas, la Biblia menciona cerca de 2300 veces sobre el corazón. 2300 veces la Biblia menciona, la Biblia habla. Los patriarcas, los apóstoles, los profetas exhortaron sobre el corazón. Nuestro mismo Señor Jesucristo ha enseñado sobre cuidar, proteger el corazón.
Preguntamos ahora, ¿por qué habla tanto la Biblia sobre el corazón? Porque el corazón es la parte más importante del cuerpo del ser humano. El corazón es el músculo que trabaja más. Los que estudian la anatomía dicen es la parte que más trabaja, de día y de noche, las 24 horas. El corazón está latiendo 80 veces en cada minuto. Si sumamos para 24 horas, multiplicamos, el corazón está latiendo 150,000 veces dentro de 24 horas. Ya que estamos dando la razón, es el corazón que trabaja más en la parte del ser humano como en el cuerpo. Aproximadamente 42 millones de veces en el año está latiendo el corazón. Durante la vida del ser humano aproxima latiendo casi 3,000 millones de veces. O sea que es importante el corazón. Pregunto, ¿dónde cree que está su corazón? Pregunto, usted lo dirá, ¿está aquí o está allá? El corazón es valioso. Los cardiólogos, los que estudian la anatomía, le dan importancia. La ciencia que cuida, la ciencia que estudia del corazón del hombre es la cardiología. Para mirar el corazón del hombre, está grasoso, está enfermo. Cuando hacen ecografía del corazón, detectan muchas veces la enfermedad, solo la parte de grasa o solo la parte de donde está puesto o donde está paralizado las piedras o la suciedad. Eso puede mirar el cardiólogo o los médicos. Pero ¿sabe qué? El ojo humano llega hasta ahí nada más. Pero mientras el ojo de un omnipotente sobrepasa conociendo adentro del corazón qué es lo que piensa, qué es lo que está teniendo adentro. Queridos hermanos, queridas hermanas, pregunto, ¿cómo estará el estado de nuestro corazón? ¿Alguna vez físicamente has enfermado del corazón? Seguro que sí. Y detectan que debes hacer tratamiento urgente, porque el hombre y la mujer no puede vivir sin el corazón. Un poco da facilidad cuando el hombre tal vez no tenga las dos rodillas, puede adaptar. Cuando el hombre y la mujer no tienen los dos ojos, puede adaptar. Si no tuviéramos los dos brazos, todavía podemos seguir. Pero yo no he visto hasta aquí una ciencia que diga vamos a adaptar un corazón artificial. Sí, le adaptan con otros corazones de otros seres vivos. Queridos hermanos, al corazón hay que cuidar. De la salud física, el corazón hay que cuidar de la salud espiritual. Queridos hermanos, el libro de Salmos, un salmista muy conocido, fracasó varias veces, equivocó, cayó en el pecado, engañó a Dios. Muchas veces no pudo alabar cerca de Dios, muchas veces no pudo ofrecer la adoración perfecta. Este hombre está refiriendo, este hombre dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea que los corazones de los seres humanos está sucio. Refiriendo en el ámbito espiritual, en el corazón reposa el odio, la venganza, las murmuraciones, el orgullo y la vanagloria. Descansa en el punto del corazón, y cuando todas estas cosas se reposan, el corazón se enferma.
el corazón se enfría, el corazón se aleja de Dios, el corazón ya no late para Dios, ya no alaba a Dios, ya no adora a Dios. Porque es importante adorar a Dios. El adorar a Dios es cuando en el corazón debe estar el amor para Dios, la reverencia para Dios, el servicio para Dios, la devoción para Dios. Mientras esas cosas están en vuestro corazón, nada y ninguno lo impide adorar, alabar, servir con los dones de talento que nuestro Dios ha regalado mientras estemos en esta tierra. Tipo de corazones. Chican chungutami charinchi ñukanchi runagunaka. Un corazón positivo. Cuando en la Biblia encontramos en el libro de San Juan 4:14, dice que cuando el Espíritu mora en vuestros corazones, dice que correrá ríos de agua viva. O sea que corre la vida, corre la esperanza, corre el amor. Ofrecemos la esperanza, vivimos cerca del Señor. Cuando el corazón es el positivo, la bendición, el amor a Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo está purificada, está limpio. Ese corazón no es negativo, sino es positivo para adorar, para servir, porque la palabra del Señor dice: sirve a Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza. Dios está buscando, Dios está insistiendo que sus adoradores tengan un corazón positivo, que corra río de bendición en su vida, en su ministerio, que no sea simplemente porque me gusta, sino que sea porque Dios ha querido que mi vida sea así. También vemos un corazón adúltero. Mateo capítulo 15, verso 19. Del corazón sale los malos pensamientos. El hombre expresa tal como tiene embodegado en el corazón. Un corazón adulterado. De día miente, de día viene odiando, de día viene ofreciendo pelea con cualquier mundo. Pero en la tarde toma el altar, tomamos el micrófono, tomamos la fila de coro de adoradores. Y muchas veces, antes de limpiar ese corazón adulterado, distinguidos hermanos, hermanas, del corazón sale las cosas malas. Pero cuando el hombre permite que ese corazón sea un paradero de maldad, pero cuando ese hombre, esa mujer dice que mi corazón es único para Dios, ninguno puede parar, ninguna maldad puede reposar en su corazón. Así que en esta mañana, en esta hora, Dios está diciendo a los adoradores: no un corazón adulterado, no solo de labios, no solo porque tienes tiempo, sino un corazón de adorador, que todo momento podamos adorar, alabar, glorificar. En ningún lugar podemos descuidar de adorar y glorificar a Dios. Un corazón negativo y un corazón positivo. Apóstol Santiago en capítulo 3, verso 9 al verso 10, dice la palabra: de la misma boca sale agua dulce, o de la misma boca sale agua agria. ¿Eso qué quiere decir? Del corazón está saliendo cosas negativas o cosas positivas. Pero muchas veces los adoradores estamos en los púlpitos, en los grandes eventos, en los grandes conciertos, con ese mismo corazón enfermo, ofreciendo, cantando, arrodillando, gritando, llorando. Oh, dice nuestro Señor Jesucristo:
de labio me has honrado, su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tengamos un solo corazón, y ese carácter de corazón debe ser un corazón positivo, solo para mi Dios, solo de mi Dios. Dios mira tu corazón. Hay mucha gente que dice: no, mientras está apagado la luz, mientras es la noche, nadie me ve. Y cualquier momento queremos esconder de Dios. Y cualquier momento quieres apagar la luz de tu corazón. No puedes. La presencia de Dios no se duerme. El poderío de Dios no se duerme. Mientras usted, querido hermano, con tu corazón de apariencia quieres esconder como que estás muy bien, como que estás un trabajador excelente, un siervo muy amado, un integrante de coro o de cualquier ministerio, la persona que parece que es más fiel es la persona que tiene un corazón destruido. Y a veces se aparenta, como dice 1 Samuel capítulo 16 verso 7. La apariencia no lleva al lejos. La apariencia del corazón, del carácter, no lleva a la salvación, a la vida eterna. La apariencia a cualquier momento se acaba. La apariencia, la mentira, el engaño no nos acompañan a los verdaderos adoradores. No apariencia. Hay gente que se aparentan delante de Dios. Mientras su corazón es amargo, mientras su corazón es separado de Dios, aún llega a la casa del Señor, ofrecen grandes cosas, a veces se lloran, a veces confiesan, pero sigue herida su corazón. No te aparentes. Usted vive y agrade teniendo a Cristo Jesús en su corazón, que puedas alabar y glorificar con total libertad. Dice su palabra, Dios conoce tu corazón. Jeremías capítulo 17 verso 10. Dios conoce tu corazón. ¿Qué es lo que estás pensando y qué es lo que va a decir? Querido hermano, querida hermana, es necesario poner freno antes de expresar. Hay que meditar. Porque cuando lanzas una palabra que no edifica, esa es la que destruye contundentemente el ánimo de los demás. Porque está saliendo de adentro del corazón. Porque lo que tienes en tu corazón estás diciendo: querido, no te desquites con sus integrantes, no te desquites con los demás. Mientras tu corazón está enfermo, deje que Dios conozca. Deje que Dios pueda probar tu corazón. Deje que Dios pueda renovar, cambiar tu corazón. Porque ningún adorador, ningún cristiano puede agradar con un corazón enfermo, separado de Dios. Dios quiere tomar tu centro de corazón. Querido ministerio de Dios, Ñucanchihuan, Dios quiere tomar tu centro de corazón. Permítanme esta mañana. Dios quiere sanar tu corazón. Mana yachani kankuna pu integrante y más razón social manta shamangichi. Chukchukuna ka usawan makana kushkangichi. Chukchukuna ka familia humana ajika usakongichi. Chukchukuna ka tal vez iglesia miampa purisca iglesia umakana kushkangi con pastor de tal iglesia todavía no tienen paz, tranquilidad. Deje que Cristo tome su centro de corazón. Porque no puedes vivir en un ministerio con apariencia. Está bien su uniforme, está bien su peinado, está bien el nombre del ministerio, pero lo que no está bien es tu corazón. Arrepiéntanse. Que Cristo te ama. Que Cristo quiere su corazón en esta mañana tomar su centro. ¿Sabe qué? Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Salmos capítulo 147 verso 3. Dios quiere sanar tu corazón.
¿Cuántos quieren que Dios sanara su corazón? Créelo. Porque sin esta parte del cuerpo no podemos, sin estar sano esta parte del corazón, no podemos agradar nada. Lo que yo hablo, no Dios escuchará. Lo que yo grito, Dios no escuchará. Lo que yo canto, Dios no escuchará mientras nosotros no estamos sanos. Recibe la sanidad de corazón de parte de Dios. Dios quiere sanar. Dios quiere vendar tu herida. Ese corazón herido, ese corazón partido. Si nosotros queremos agradar a Dios, agrademos también a los hombres. Seamos ejemplo. Demostremos nuestro fruto. De lo que cantamos, hablemos con el prójimo. De lo que cantamos, practiquemos. No solo cantemos porque la melodía me parece está bueno, sino cuando el corazón está sano, cuando el corazón está vendado de parte de Cristo Jesús, ya no serás ese mismo hombre, esa misma mujer, serás una mujer diferente. Podrás con total libertad decir: ya no soy el hombre, la mujer de antes. Hoy Cristo vive en mi corazón. Hago la voluntad de Él. Para Él vivimos, queridos hermanos. Dios quiere limpiar tu corazón. Libro de Mateo capítulo 5 verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos pueden seguir en el ministerio con grandes bendiciones y pueden mirar el rostro de Dios. No solamente cuando lleguemos en aquel lugar, sino hoy puedo sentir, puedo alabar, puedo glorificar, pero mientras nuestro corazón esté limpio. Bienaventurado, queridas familias, bienaventurado los ministerios, bienaventurado aquellos siervos que día a día tratamos mantener limpio, tratamos de limpiar la impureza de nuestro corazón, porque eso es agradable para nuestro Dios Todopoderoso, queridos hermanos. ¿Sabe, queridos hermanos? Deje que Dios tome su centro de corazón. Dios quiere poner un nuevo corazón en tu vida, en tu ministerio. Ezequiel capítulo 1 verso 19, versículo 20. Quiere Dios en esta mañana a usted ofrecer un corazón nuevo. A pesar de sus situaciones, a pesar de los problemas, Dios quiere vendar, Dios quiere sanar, Dios quiere poner un corazón limpio, Dios quiere innovar tu corazón. ¿Cuántos de vosotros estamos listos en esta mañana a decir: Señor, tú conoces, de nada estoy oculto, de ninguna cosa puedo ocultarme, porque tu presencia está presente en todo lugar, en cada minuto, en cada segundo? Mejor es decir a Dios con claridad que tener sufriendo adentro de corazón equivocadamente, porque los hombres no me ven, porque Dios no me ve, porque era noche, porque era madrugada. Es preferible vomitar que mi corazón quede limpio, purificado para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, querida iglesia. El corazón de adoradores, no contaminado, no con los frutos malos. El corazón de un adorador debe ser un corazón positivo, no adulterado, no negativo ni positivo. Mejor vuestro sí sea sí, vuestro compromiso sea compromiso. Dios mira tu corazón. Ningún hombre, ninguna mujer puede vivir en una apariencia, porque la apariencia es corto. Dios conoce tu corazón. Déjelo que siga conociendo. Deje que vele nuestro Dios de nuestra vida, de nuestro corazón. Dios quiere tomar su centro de corazón para sanar, para limpiar, para dar un nuevo corazón. Que el Señor les bendiga y guarde. Ministerio de Dios Ñucanchihuan. Esperemos que este inicio no sea corto, y este inicio que dure año tras año, generación, generación. Porque ustedes conocen, queridos hermanos, en este tiempo mayoría de coros
La visión número 1 es sacar audio y video. Pregunto, ¿para qué? Ese es el objetivo número 1, sacar el audio y video. Ese es el propósito más grande. Y por ahí interpretan que somos profesionales. Mi concepto, mi conclusión: en esta vida no hay profesionalismo. Aquí en esta vida solo estamos los servidores, pero esos servidores debemos servir con todo el alma, con todo el corazón. Hasta que Cristo venga, no podemos descuidarnos de lo que Dios ha regalado, este maravilloso talento. Huyashka Dios ñukanchiwan cosa warmikuna ama descuidar en Gichi. Rikushkanchi mi hatun concierto de 20,000, 30,000 tarurashpame audio, video, primer producción, ta lanzamiento rurashkakuna. Solamente yo ya picharinga puta itami tu mañas causane. Más na integrante te kangichi Dios ñukanchiwan. 32. Pajarinaka nateanacho. Mirarinaka bendición de Dios mi canacan. Oya pangichicho pushakona. Amén. Chogoras apariencia pichamorca chocoro 72 integrantes. 72 integrantes pueden servir hasta en 3 partes. Pueden salir a las 3 invitaciones si Dios le quiere así. Pero con Ancapori con 22. Pregunto, ¿dónde está 50? Chogonataka ashko mikushka. Chogonataka mismo diablo pecado aporishka. Queridas hermanas, queridos hermanos. Kambak shunguta ajichingi, kambak shunguta Dios mukungi, Jesucristo mukausashpaka, problema shamun, jaki shamun, waka shamun, kushki y jan negocio, shuakona jakichin, kai país mana ajikan. ¿Qué importa eso? Sigamos sirviendo a Dios porque Cristo está con nosotros. Cristo está para venir por los mejores, por los fieles servidores. Que el Señor les bendiga y guarde. Muchísimas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo de meditación. Hemos hablado de nuestro corazón. Perdone, Padre, nuestra debilidad, nuestra parte física, la parte del corazón muchas veces es mayormente que contamina. Entra por los ojos, entra por el oído, pero muchas veces nos quiere contaminar. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, a tus hijos, a tus hijas, cuide la parte más importante, el corazón. El corazón debe estar sano para que el ministerio siga siendo sano, para que nuestras alabanzas sea agradable ante ti y ante los hombres. Desde el fruto del corazón podemos dar tributo de alabanza, podemos dar tributo de adoración. Yo te bendigo, Señor, en esta hora de la tarde. Que nuestra vida está en ti. Nos disponemos, Señor, que tú puedas vendar nuestro corazón, que tú puedas limpiar nuestro corazón, que tú puedas plantar un nuevo corazón. Oro, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente tarde, queridos hermanos. Muchas gracias, Pastor Eustaquio, por este precioso mensaje que ha sido compartido a cada uno de nosotros. Enseguida tenemos ya el gran ungimiento de este precioso ministerio, entrega oficial de la producción audiovisual a cargo del productor hermano Bernardo Pinda. No sé si, hermanos, cómo está coordinado, será de subir a este escenario a nuestro hermano director o el ministerio para el respectivo entrega oficial de la producción audiovisual. Invitamos a nuestro hermano director del ministerio Yujucanchiguan, hermano Patricio Valla, favor de acompañarnos a este lugar, por favor. Y también a nuestro hermano productor Bernardo Pinda, por favor, de la productora Baby Records Digital Studios. Con fuertes los aplausos, por favor, recibamos esta entrega oficial de la producción audiovisual. Por favor, adelante, hermano director, hermano Patricio Valla, bien, quien estará recibiendo este trabajo audiovisual.
Adelante, hermanos. No sé si ya pueden traer, por favor, quién estaba encargado. Adelante, hermano Bernardo, por favor, su tiempo. Dios les bendiga. Amado pueblo del Señor, que en esta hermosa tarde, que Dios les bendiga. Bueno, y dando gracias a Dios por este tiempo maravilloso que estamos en este día. Simplemente, bueno, agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sobre todo por lo que Dios sigue haciendo en cada uno de nosotros, cosas importantes, cosas que realmente en cada uno de nosotros, los cánticos, las alabanzas, las letras que han escrito, pues primeramente sea de gran bendición. Bueno, como productora BIB Records Digital Studio, muy agradecido por trabajar conmigo, con el Ministerio Dios Ñucanchiguan. Es una satisfacción, una alegría y sobre todo, pues presentar este material, lo que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de ellas, pues queremos presentar en este día y que realmente sea público de hoy en día las alabanzas, ya que tal vez muchos ministerios han hecho estos trabajos, pero tal vez muy pocos han sido de bendición. Y tal vez en ese ámbito muchos nos hemos puesto a pensar que estamos fallando tal vez en algo, pero lo importante en esto siempre tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios es el que va edificando nuestras vidas. Y en las canciones, las alabanzas, los cánticos, sobre todo, están la palabra de Dios y está respaldado con textos bíblicos, que es lo que hemos hecho con mayor seguridad. Bueno, les llamo a mis hermanas, por favor, para que puedan pasar por acá. Bueno, como les decía, pues a nombre de BIB Records Digital Studio, aquí están el trabajo y el esfuerzo. Bueno, tal vez esto es algo simbólico, ¿no? Porque hoy en día ya todas las alabanzas, todas las canciones están dentro de las plataformas digitales, pero lo hemos querido realizar tal vez algo simbólico, representando lo que es la producción del audio y también lo que es la producción del video. Ha sido un gran esfuerzo, el trabajo y el esfuerzo que realmente ellas han hecho durante este tiempo que han trabajado juntamente con mi productora. De mi parte, que Dios les bendiga y queda pues esto primeramente bajo la dirección de Dios y luego también a la elección del público, que el público sepa realmente juzgarlo, los cánticos y todo lo que se ha hecho con amor y con cariño. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Patricio. Un agradecimiento también a la productora, por favor. Bueno, más luego con algo más voy a agradecer, dice. En este maravilloso momento invitamos al precioso Ministerio de Alabanza y Adoración Dios Ñucanchiguan. Es un momento muy especial de oración y ungimiento de esta producción. Intervención, nuestro hermano maestro Manuel Yumiseva. Adelante, por favor. Yo creo que a todos los pastores, todo el ministerio estarán invitando a este lugar para el respectivo ungimiento. Siervo amado. Estimados amigos y hermanos, y como no también, meramente el pastor Rosendo Guapi, pastor Félix Alcocer, pastor Humberto Guaya, como Miñaño, y como pastor Vicente Yumiseva, pastor Manuelito Yuquilema, también mi hermano pastor de Bolívar, Manuelito Ucatoma, como no también mi hermano pastor Eustaquio Toala, y como no también asambleísta nacional, mi hermano pastor especialmente Francisco Sitimbay, y como no también mis hermanos Jorge Naula, también por acá, mi hermano pastor Feliciano, y también como no también mi hermano Pedro Gualán. Gracias por honrar también, y mi hermano pastor de Bolívar. Llamados siervos
reciba un atento saludo y todos los líderes de diferentes iglesias. Muy buenas tardes. Y luego pues para mí es un grato tener este tiempo maravilloso de poder tener ese ungimiento, llegar una etapa, un momento de poder agradecer y dar un comienzo renovado, un comienzo de poder reflexionar de nuestra vida. Hay momentos que como hermanos de pronto estaban ya lejos, estaban apartados, tal vez muchas de las veces separados de los caminos del Señor, y muchos hoy por hoy todavía alejados de la casa de Dios. Pero hoy nuestro Señor nos llama y nos ha dicho: hijas de Dios Ñucanchihuan, tienen que cantar. Para lo cual invito para que pueda dar un nuevo camino. Yo sé que el caminar, el servir en un ministerio, nada es fácil, pero tampoco imposible con la ayuda del Señor, porque tenemos un Dios poderoso que nos da el respaldo absoluto. Y maquipe waktanchi, el poder de Dios. Y para lo cual invito a mis dos pastores, especialmente como padres espirituales, Pastor Félix Alcocer, Pastor Humberto, a este lugar, ya que por ellos y seguimos caminando, agradeciendo también a todos los líderes del Centro Cristiano Trinidad Divina. También nos ha encomendado para poder seguir ayudando en esta iglesia, y por lo cual hemos puesto esta prioridad de poder caminar y poder seguir sirviendo, siempre respaldando como siervos, como padres espirituales, porque así debe ser el orden, ¿no? Siempre respetando, siempre también teniendo en honor. Hay alguien más que nos está orando por aquella iglesia, y vamos a estar ungiendo con todos los pastores. Y ruego para lo cual a Ministerio Dios Ñucanchihuan, especialmente también, ya le voy a rogar a la señorita que va a traer, no se preocupe. Ministerio Dios Ñucanchihuan, por favor, Ministerio Dios Ñucanchihuan. Para lo cual invitamos también a todos los pastores que se encuentran en este lugar. Nos subimos por este lugar, por favor. Cada quien con sus espositos pueden acudir a este lugar. Ministerio Dios Ñucanchihuan, Panicona. Hoy queremos tener un acto simbólico mucho más, de poder dar un inicio conjuntamente con ustedes. Y agradezco a mi hermano Osvaldo Chuncha también por hacer este honor. Siempre debe estar la palabra que nunca nos faltará. Siempre permanecerá el amor, la bondad. Para lo cual, mis hermanos pastores, invitamos a este lugar, ya que tenemos el aceite que van a poner la mano ustedes junto con nuestros pastores. Pastores, quienes hoy están honrando, por favor. Todos los pastores quienes están honrando, vamos a imponer. Pastor Rosendo, Pastor Vicente, Pastor Manuel, Pastor Eustaquio, Pastor Timbay, pastores, otros pastores que de pronto hayan llegado. Y también agradecidos a cada una de las iglesias que hoy están visitando. Y como no, Iglesia Trinidad Divina. Y también, especialmente, rogamos a todos los hermanos que hoy están honrando en la mesa, por favor, acompáñenme. Vamos a tener un momento de ungimiento más por las vidas de aquellas personas que hoy están. Y los esposos se ponen en esta parte, por favor. Los esposos, ¿quiénes están? Acompañemos, por favor. Los esposos en la parte de acá, ya que ustedes van a estar mirando el apoyo, el sustento, donde que va a necesitar el transcurso del caminar. Porque una pareja
Sin esposo no es nadie. Sin un apoyo del esposo no es nada. Pero mágico na que vivían nispa. Kan y mapisto por ella. Pero les quiero recordar, especialmente si usted está aquí como esposito, por favor acuda, acompañe a este lugar, por favor. Si usted está aquí como esposito, acompañe, por favor. ¿Ya estamos listos? Muy bien. ¿Nos acompañamos? Muchas gracias. Yucanchik Pastor Félix Huanca, Dios tamañazo, Yucanchik Pastor Humberto, Dios tamañanga aceite, manta. ¿No, señor? ¿Pican aceite, por favor? ¿Estamos con aceite? Muy bien. Pastor Félix, vamos a tener esa oración y luego pues junto con los hermanos, pero sin antes dar este consejo maravilloso a todo el ministerio. Como Padre espiritual que hoy estás liderando la iglesia, aquí estamos. Tan solamente decimos, mientras estemos aquí, seguiremos apoyando. Y seguiremos también sirviendo hasta que Dios nos permita. Pastor. Kona y panicona ta Dios bendeciacho, igual que la iglesia Tapushajen, especialmente o que Manuelito, hermana Josefa, que la iglesia Tapushajo, que diácono Kona y hermanos pastores, Dios lo pague, Cancona Caita, acompañas Camanta, integrantes del ministerio Dios Ñucanchihuan, Ascata Cosierenchi, Dios Paximenin, este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Gracias. Solamente Ñuca único nini. Ancona por vida de acá Dios me entrega na cangichi. La mejor parte, mana sobra, sino que la mejor parte. Chaita ministin, entrega na canchi, ñucanchi tiempo, ñucanchi yoyay, ñucanchi dedicación, ayuno, oraciones, cultos. Tú cuita entrega na canchi la mejor parte. Kaipika mana suyana kan tiempo mana charene, mana podene, mana tiana kan Dios pahua kunapika. Dediquen, consagren sus vidas hacia Dios. Y Dios estará satisfecho con las vidas que entregamos al Señor. Lo mejor, entrega su vida. Apunche Jesucristo que entregar capaz por vida sin acepción, sin nada a cambio. Realmente cruzaba entregar irka, ñucamanta y canmanta. Ñucanchica y matate Dios me entrega. Dios se lo pague, Dios bendiga. Hermano Manuelito, igual hermana Josefa, iglesia Tapusha, que Manuelito Quinchi, Tucu Iglesia Adoración Celestial, y hermanos pastores, consiervos, que Chishipi, Tandarinchi, que hay suma oportunidad, que hay suma privilegio, que hay Ñucanchipa. Lo único, Ñucapa, Nina Can, que Chishipica, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. De él mana la vida. Algún momento que hay sueños, can con apitias que canga, pero hoy se cumple ese sueño. Para alcanzar a muchas cosas, tenemos que soñar. Y esos sueños se presenta delante de Dios y así es. Uno de los grandes ejemplos, la historia de José. Solamente dijo Dios y así sea tu voluntad. Y hoy han llegado a donde están. Esto no es nada todavía. Esto es un reto muy grande. Empiezan hoy, pero hay muchas cosas y el camino por donde tienen que caminar y enfrentar a muchas cosas. Dios bendeciachon, Dios wakichichon, podishkitapi kankonawan tandarishon. De alguna forma, kankonawan Dios tamañashpa, yapomos reina canchi. Taita Dios bendeciachon, iglesia Adoración Celestial y Tandanakushka Iglesia, y Mashnaya Kechishipi a través de medio de plataformas digitales, Suyarinchi, Ricurinchi. Taita Dios bendecía Chunishpa. Pague Manuelito y mata rasho. Aceite manta Dios tamañasho. Que vaya Dios tamañasha, aceitito ta cada pastor con amukusha. Cancuna taita Dios ta mañaywan paikonapaj umitapi makita churanakan ganacho.
Hay aceite micán, símbolo del Espíritu Santo. Todo ministerio empieza a través de una oración y a través de un ungimiento. Que hay que separar para grandes cosas, para un gran ministerio. Taita Dios tamañashpa, ayudan a canchi, paikuna ñopamos richo. Chinakakpi kaimanta wichimo kay aceitita, con la pumapi ño canchi o que pastor con la chorashpa Dios tamañanga. Recuerden que desde hoy en adelante consagramos estas vidas, este ministerio. Dios yo canchiguan ñopamos richo. Chinakakpi taita Dios tapagenicho. Ñoka Dios, ñoka Señor. Achkata kushikorinchi kaichishi Dios. Como iglesia de adoración celestial, algún momento en el que ya no damos más, aquí se termina todo. Oh Dios, pague. Único nena recorrerca. Si Dios está con ustedes, y esto tiene que levantar la obra, el ministerio. Pero Dios pague. Que hay ministerio Putin purita callarishka como iglesia de adoración celestial. Lo único que hay ahora es Dios. Que hay picaj ñucanchi panicuna 32 mujeres. Mujeres que van a esforzar. Mujeres que van a poner sus vidas en un ministerio. En un ministerio tendrán que topar con muchos problemas, con muchos obstáculos, circunstancias. Pero Señor, que hay horas, Dios, que Dios está paganishpa, consagración ninja, Señor. Estoy seguro, Señor, si can Dios no canchigon cajpica, ni pima ni matro y tu con gacho, Señor. Que hay horas, Dios, como iglesia de adoración celestial, comprometidos a servir a un Dios grande, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, a un Dios todopoderoso, ya que hemos sido llamados para esta obra, para este ministerio. Y ahí Toño Capishkamacta Servikashkamanta, que hay aceite, Señor, como símbolo del Espíritu Santo, Dios. Cambajo Acuna, siervos, pastores, Mukoshoninchi, y ahí tú a través que hay aceite, yo canchipanicuna pa causa y te consagración, Señor. Pague Dios, pague Señor. Desde hoy en adelante, separados, consagradas para cosas que tú tienes que hacer. Solamente paiguna nichun, heme aquí, envíanos, Señor. Así haga Dios con tus hijos. Aleluya, gloria hacia Dios. Gloria a Dios. Que aceite takushun, yo canchauki pastor con amo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Yo creo que ya estamos todos. Yo creo que a alguien le falta. Pastores, voy a orar. Ustedes pasan por los puestitos donde que están nuestras hermanas para que puedan orar. Esta mañana, Nacho. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Señor. Hoy estas vidas consagramos a ti, Señor. Dedicamos a un ministerio de un compromiso serio, un compromiso que va a ser para agradar a un Dios grande, un compromiso hasta que la muerte mismo lo separe, Señor. Un compromiso, Señor, si la muerte no llegare todavía,
Señor, hasta que tú vengas y lleves a tu gloria eterna, Señor. Hoy dedicamos, consagramos estas vidas, Señor. Desde hoy en adelante, Señor, que estas vidas sean consagrados a un ministerio, Señor. Y aún presentaré los obstáculos, circunstancias de la vida, Señor, pero contigo lo van a poder hacer, Señor. Hoy, Señor, entregamos estas vidas, Señor. Entregamos a ti, Señor, Yucanchi, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Tal vez algún momento decían, ya no soy para esto, ya no soy capaz, todo se termina, todo se acaba aquí. Mujer, lo lloraste y dijiste, ya no soy para esto. Pero hoy Dios te ha recordado. A la mujer que tal vez olvidó algún momento, dijiste que ya tal vez ya no soy para esto. Pero Dios dijo, si eres todavía capaz. Hoy, Señor, consagramos estas vidas. Desde hoy en adelante, Padre, que así lo hagas, Dios, con tu siervo Manuel y Omiseba, su querida esposa Josefa Kashuk, Señor. Hoy, Padre, Señor mi Dios, entregamos estas vidas, aún más con grandes responsabilidades, que hoy empieza a caminar, Señor. Así sea, Dios, que haga con tus siervos y tus siervas. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Ministerio Dios Ñucanchigua. Gracias, Padre, y está en tus manos, Señor. Amén y amén y amén. Bendito y alabado sea Dios. Así haga Dios con sus siervos. Pague, Manuelito. Pagi, pastores. Lo que yo manta pague ni enseñación. Tiempo manta. Pastores, tomamos asiento. Es un tiempo panicona. Recuerdo en este día, cuando un momento comenzamos hace 2 años de trabajo. Hoy termina todo, recuerde. Hoy, amargura, mucho más que tienen, resentimiento. Jamás, porque ese aceite unción es purificado su alma y su mente y su corazón. Pastores, diarison, asientos ponyasun. Diarison, ministerio, kaita la jatauría. Sus pastores, tomamos sus respectivos asientos, ya tomamos sus respectivos asientos, ¿sí? Sus respectivos. Panicón, alaja, tachay, picasun, por favor, y continuamos con el programa. Y luego ya vamos a tener la presentación. Programa se me termina. Por favor, ministerio. Ministerio a la jatoriasun ya presentan gapo. Presentamos, por favor. Fuerte aplauso, pueblo de Dios, por favor. Démosle el mejor aplauso al Señor, porque Él es el que merece la honra, la gloria y la alabanza de su pueblo y de este precioso ministerio, Dios Ñucanchiguan. Digno de felicitar, amadas siervas del Señor, amadas guerreras, con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Este trabajo audiovisual será de mucha bendición. Enseguida queremos invitar a nuestro hermano director Patricio Maya, quien estará presentando este gran trabajo de audiovisual, álbum titulado Vuelvo a ti, mi Dios. Hermano Patricio, adelante, por favor. Bendiciones. Primeramente, gracias a Dios, hermano César Caizahuano, y asimismo, hermanos pastores, hermanos diáconos, hermanos del ministerio de diferentes congregaciones. Muy buenos días. Ministerio de Alabanza y Adoración Dios Ñucanchiguan, del Centro Cristiano Evangélico Adoración Celestial de la ciudad de Ambato. En este día maravilloso es un grato poder presentar y proclamar oficialmente ante Dios y del público presente el proyecto audiovisual del Ministerio de Alabanza y Adoración Dios Ñucanchiguan, quienes luego de varios años de mucho esfuerzo, dedicación y bajo la bendición de Dios y también con la ayuda incondicional de nuestra hermana Josefa Kashuk, han alcanzado a hacer realidad
este primer proyecto audiovisual con el álbum titulado Vuelvo a ti, mi Dios. Esta producción contiene temas de testimonio y vivencias de nuestras vidas y sobre todo un gran agradecimiento profundo a Dios por todo lo que ha sido, es y será, el cual está plasmado con todo nuestro amor. A continuación voy a presentar el contenido de esta producción musical. El primer tema está basado de la Biblia, el tema titulado Volviendo a los brazos del Padre. Ritmo, balada, Lucas 15, 3 al 5. El segundo tema está plasmado con el título Vuelvo a ti, mi Dios. Ritmo, cumbia sureña, Isaías 55, 7. El tercer tema, Sumagmi Kangi Dios. Ritmo, San Juan Reggae, Salmos 86, 10 al 13. El cuarto, Tu presencia, ritmo tinco, Isaías 43, 2. El siguiente tema es Trino Dios, ritmo bomba, San Juan 5, 7. El siguiente tema es Glorificaré tu nombre, ritmo cumbia huayno, Salmos 96, 1. Y por último, Kanmi Uyashkangi, ritmo huayno sureña, San Juan 5:13. De todos esos versículos está escogido estas melodías, esperando que sea la gratitud y la honra para nuestro Padre Celestial. Estos son los temas que bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo ha sido creado para la gloria de Dios y también que llegue a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano director del Ministerio Dios Yucachiguan. Cada tema, cada melodía, cada ritmo sea de mucha bendición para la amada iglesia del Señor y para los que no conocen todavía al Señor también. En este punto queremos invitar, por favor, acto de reconocimiento a todos los presentes por hermano presidente del ministerio o presidenta del ministerio, hermana Elvira Soria. Por favor, vamos a tener este acto de reconocimiento a nuestros hermanos productores, a nuestros hermanos quienes han trabajado arduamente en este proyecto. Ay, Picanguiches, Bolívar o Kikuna. Bolívar, quien es el que vive. Con fuerte aplauso, damos honra y gloria al Señor por este gran trabajo audiovisual del primer proyecto del Ministerio Dios Yucachiguan. Hermana Elvira, por favor, Charizun, acto de reconocimiento. Kipaguasa, el Ixtucangi, Uki Humberto Ochucuri. Y quien guañaza, Charizun, somos tiempo. Bueno, muy buenas tardes con todos los que están aquí presentes, que el Señor le bendiga. Y muy buenas tardes con todos los pastores y presentes. Dios bendice un nishpat kikinkunata. Agradecenchi kikinkuna kashnashina ñukanchikta acompañaspa. Samashkamanta achkata Dios solo paguininchik tuki pastores, iglesias, líderes ñukanchikta acompañaspa samashkamanta achkata tuki shunkumanta paguininchik kunankay chishipi nacho. Amén. Bueno, que ahora sukutin achka paginipanchik yachu. Bueno, especialmente que ahora pagui como presidenta, bueno, anteriormente como directora, también trabajando varios años sirviendo al Señor. Hoy tenemos una recompensa. Vida Pangui, reconocimiento, Peñachú, por favor, yuca, hormisita de compañaspa. Y cómo no, de parte como encargado de esta iglesia, en general especialmente, Ministerio Cantaj Panicón. Voy a hacer un acto simbólico nada más y ya me entregar. Mi hermana, ¿dónde se encuentra la directora?
Cosquillo, ¿me pican? ¿Está aquí? Se fue, está haciendo algunos trabajos. Venga, por favor. Corra, por favor, rapidito. Bueno, achka pagini panchik, tu kika y página taricujuna, que horas y mapique ñachu. Alguna ta saludaspa y a Dios bendiciacho en diferentes lugares. Producción Tutasi 102.5, páginas Dios Ñucanchiwan Ricujuna, achka pagini ñachu. Achka pagi cancuna, Ñucanchiwan tanda que manta rato bulami, jovencina ñachu, por favor. Zuximi, zuximi, nada más. Recuerden algo muy importante. Ministerio peca siempre me peca paigona por es que me peca Biblia y ya que me peca por ninguna, ¿no es cierto? Entonces, pero yo que aparte mandan escanchi siempre. La palabra de Dios nunca debe faltar en nuestras manos, ¿no es cierto? En nuestras manos siempre debe estar palabra y eso hemos dicho en general. Y hoy, especialmente como directora también, subdirectora, llamo Pan y Cayman. Nunca quisiera que falte, me peca. Se sabe a qué horas, colera, qué horas, a qué horas. De repente, me pica, no canchi llamana que pica pipis, pero este va a permanecer hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La palabra que edifica, la palabra que cambia. Yo no puedo cambiar, recuerden, nunca siempre niscane. Nosotros como pastores, dice la palabra de Dios, especialmente como humanos, no podemos cambiar a un corazón, pero sí puede cambiar, es la misma palabra del Señor, aquel hombre, mujer, entristecido, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de odio, lleno de amargura, pero esta palabra sí va a cambiar. Mi hermana, especialmente guárdenlo, Ministerio de Dios Ñucanchiwan, recuerdo esto, por favor, mi esposa, acompañe a entregarle allá, por honor a tiempo, por favor. Entregas para Katinchik, Tuki, Ministerio Picanta, Kunaman. Enseguida, Katinchik, Dios lo pague, Ñachu, Dios lo pague. Katinchik, hay momento, acto de reconocimiento, por favor, especialmente como pastores. Rato, por favor, Chaita, ayuda para Ñachu. Rato, Volape. Entreguemos, por favor, donde se encuentra a cada uno de ustedes, por favor, entreganchi. Tal vez un fundito musical, WhatsApp de Jimikanga, Ñachu, por favor, no sé, Control Master. Yangichu, por favor, ayudasun, que hay aspecto. Bueno, que hay momento, Charinchi, especialmente también agradecimiento como presidenta y como ministerio. Hermana Elvira, por favor, ¿dónde se encuentra la hermana Elvira? Se me pierde nomás. Hermana Elvira, por favor, ¿dónde se encuentra? A nombre de Ministerio Dios Ñucanchiwan vamos a tener reconocimiento también a cada uno de los pastores que hoy han sido presentes, ¿no? Paikuna Apamorca, especialmente, algo muy importante, Ñachu. Pamonchi Ñachu, Pastor Kunapag. Ñachu, tú que con la charingichi la palabra, ¿no? Muy bien. Muy bien. Yo creo algo muy importante. Ya mismo terminamos. Mil gracias, mis hermanos líderes, pastores, consiervos. Una vez más, mil gracias. Sin la oración de ustedes, nada podemos alcanzar. Por favor, vamos a tener reconocimiento a los pastores. Hoy en este momento vamos a tener, gracias por la presencia de ustedes y a cada uno de ustedes. Mi hermana Elvira, por favor. Sí, así mismos, por favor. Lirita, por favor, no te me confundas, por favor. Hermana Elvira, por favor, ayúdeme con el pastor Rosendo. Llévese una bufandita y a nombre de Ministerio Dios Ñucanchiwan tenemos algo que de repente invitación te dije que no tengo en qué anotar, dice. ¿No es cierto, pastores? Entonces hemos traído este acto de simbólico a nombre de Ministerio Dios Ñucanchiwan. Una agendita para ustedes, especialmente para los pastores. Achcapague, por favor, ayúdeme, José, por favor. Y también, de paso, Achcapague, bueno, Kaipi, Angonata Pague ni Panchi. Y también, como mi esposa va a dar también un ámbito simbólico, por favor.
todos los pastores que hoy hacen presente. Pastor Rosendo Huapi, Dios ponga su de pie, Dios solo pague con Samuscamanta. Gracias por recibir la invitación. Y bueno, yo gato que como pastor con te invitar gane, pero mana Samuscajpica ya no es mi problema, dice, cierto. Pero chay punch choras ya te cuente mayor invitaje que llaman que gotiñas. Achka pague pastor Humberto Guayja. Dios solo pague pastor que hay tiempo manta. Makipi waktanchi, especialmente que hay tiempo manta. Guarmisita pa conchi, guarmi pa con amican ayude doña. Ahí está. Registre la salida del pastor, la entrada del pastor, qué día sale, qué día entra, por favor. La agendita. Pastor Félix Alcocer, Dios bendiga. Guarmisita Maconchi, agendita, donde que lleva el diario. Así es que hay recuerdito, ¿no? No es grande, pero con todo el corazón. Pastor Vicente, Dios lo bendiga. Mil bendiciones. Achkapagi, Pastor Vicente, como hermano y como pastor, Dios se lo pague. Enseguida, Charinchik, Pastor. A ver, Sayari, Pastor. A ver, Pastor, gana paike pastor, manar paike pastor. Mana pastor, pero no sé, bueno, compañeros Keñasu. Bueno, a ver, Pastor Manuel Yukilema, Manuelito Yukilema. Bueno, Achkapagi, Makipi Waktanchi, Manuelito Yukilema, Dios bendeciachu. Bueno, Chayhuasha, a ver, Majitikan, Kaishukpi, Pastor Manuelito Aucatoma, Dios se lo pague. Como uno de los hermanos de Bolívar y Tiguamanta, Dios se lo pague. Guarmisita, Samorcacho, agendita, muy bien. Agendita, te entrega pan. Licenciado y como pastor y asambleísta, Eustaquio Toala. Recibe ese ponchito, por favor. Mil bendiciones y gracias. Gracias. Asamblea Munchay Chorado Chayangue. Y llevas a Pastor Francisco Asitimbay. Mil bendiciones, por favor. Muy bien. Pero ha venido solito. Agendita, por favor, llévenlo para que pueda registrar. Achkapagi, Makipi Waktanchi, Ministerio de Dios Ñucanchiguan. Mi hermanos acá, por favor. Jorge Naula. A ver, que se ponga Jorge Naula de pie. Muy bien, Dios se lo pague, por favor. Rato, pero correspa, ¿ya? Muy bien. A ver, Charin Chicho, Jorgito Naula, por favor. Muy bien. Achkapagi, Ñacho, Achkapagi, Jorgito Naula. Y como no, también mi hermano Pedro Walán, gracias por recibir esta invitación y gracias por estar aquí como amigo, hermano. Un Dios le pague como institución pública también que trabaja, labora como amigo, hermano. Muchas gracias por estar presente en esta tarde. Muchísimas gracias. Vamos a entregar esa agendita, ¿ya? No sé si estamos. Elvirita, por favor. Elvira, por favor. No sé si estamos. Seguimos entregando la agendita, ¿ya? Por favor, seguimos. Yo creo que seguimos entregando, ¿ya? La fundita, yo creo que la agenda. Hasta que... Sí, por favor, sí. Muy bien. Pague Oki Feliciano Caín. Feliciano Caín, Dios se lo pague. Mil bendiciones. Gracias por su presencia. Gracias, mil gracias. Y como no, queremos honrar también a nuestros líderes, que también tenemos amigos y hermanos presentes hoy. También hay para ustedes, no se preocupe. Así es que voy a llamar que se acerquen ahí mismo paradito. Josefa, por favor, ahí mismo parado, y vamos a bendecir. Mi hermano Osvaldo Chuncha, mil gracias por venir. Acérquese, por favor, rapidito, ¿ya? Mi hermano Osvaldo Chuncha, mi hermano presidente de la iglesia, especialmente Trinidad Divina, por favor. Queremos hacer esta entrega por haber venido. Gracias por estar participando. Presidente de la iglesia Trinidad Divina, por favor, muchas gracias. Pero rato courage para volar, pañazo. Y también mi hermano presidente de la iglesia Manto de Jesús, Maivicangue. Manto de Jesús, ¿no se encuentra? Manto de Jesús, ahí. Bueno, es que toco espacio rato, pero volaspa.
Gracias, gracias por venir. Y luego también a todos los quienes son parte de este evento. Con todo corazón les agradezco. Con todito mi corazón, infinitamente agradecido. Un Dios le pague. Mi hermano José Naula, por favor. Mi hermano Franklin Chafla. Mi hermano Pedrito Naula. Mi hermano Eduardo Yucayya. A ver, mi hermano Vicente Yumiseva Pechacanguichi. Como líderes también, muchas gracias. Mi hermano Segundito Huacho, Marco Chuquie. Y como no, 102.5 Manta, gerente general, especialmente Emanuelito Anilema, por favor. Dios lo pague, que hay respaldo, Manta. Producciones Tutasi, también hacemos esta entreguita, por favor. Producciones Tutasi. Reciba un presente de parte del ministerio Dios Ñucanchiguan. Y gracias por ser parte de este evento, de esta programación. Muchísimas gracias. Y también queremos hacer reconocimiento también a nuestro maestro de ceremonia César Caizahuano, también por favor acá, ¿ya? A ver, alguien está quedando por atrás. Carlitos Chucure, ¿no es cierto? Carlitos Chucure, gracias por estar aquí. Directora de Renovación, me imagino está aquí alguna directora, por favor. Directora Gaipichucán. Directora Maipicanguichi, a ver. Directora, presidenta, no sé, acerquen por favor. Gracias por honrar. Maipicanguichi, Dios solo pague que conocemos Camanta. Hoy netamente, infinitamente agradecidos. Maijin Ministerio Compañía con Gichi, de pronto, algún hermano que me está escapando. Celestial, la directora, a ver, ¿qué hay rato? Maipicangi, Celestial, Bolívar, pai con apechisio en cantación. Suma cantito con una manta. Yo creo que Maijin, pues de repente, tal vez, pasa con Iman Yachu Eduardito, Yucaya, Franklin. Pedrito Lema, por favor, Pedrito Lema, venga por favor, Pedrito Lema. Ñacho Apergangi, Pedrito. Los líderes de especialmente Trinidad Divina, Maijin Sakiri con Kishima, por favor. Hermana Maipicangi, Kaipichucangi, Anilema María, por favor, páseme por favor. Anilema, mil bendiciones, gracias por respaldar y gracias por ser parte de este evento. Un Dios le pague y con todo el corazón les agradezco. Toki kuna te invitar kanchi como pai kuna mikan como eventos nicho. Achka pagi kan kuna nyukan chiwan tandaya kashka manta. Grupo Israel. A ver, un representante del Ministerio Israel, un ministrante. También queremos dar este reconocimiento. Del Ministerio Israel. Ñacha pai kuna un kaisumag almorcito taña charizo ñachu. Ñachu kanchi, por favor. Ya estamos muy bien. Mil gracias. Israel, ¿no hay? No hay. Bueno, para que ya último tacuson igual, no se preocupen. Mil gracias, continuamos con el programa. Maijin kuna de pronto sakiri con kishima ñachu achka pagi con Maijin. Productor Maipicangi. A ver, productor, hermano Bernardo Pinda, por favor. Venga como productor. Vamos a dar este reconocimiento también. Mil gracias por el trabajo, por el apoyo incondicional. Bueno, queremos que ande también con el poncho, dice, ¿no es cierto? Así es que ponemos este ponchito de parte de Dios Ñucanchiwan. Mil bendiciones. Y también que agende las próximas trabajos, producciones, no sé hasta cuándo tengan. Reciban ese recuerdito, mil bendiciones. Achka pagi, tuki shungumanta pagini panchi. Tuki shungumanta. Mil gracias. No sé más llamante kangichi iglesias, pero tuki shungumanta pagini panchi kankuna samos kamanta. Makipi waktanchi a Dios pag pag voluntad samanta kay lugar pikaskanchi. Ñachugan, animadores, ¿dónde está? ¿O se olvidó? ¿Ñachukurka? ¿Seguro? Ya. A ver, viene César. Yo hace rato dije, ¿quieres poncho? Dice, no, dice. Venga, con todo el corazón, váyanlo llevando este recuerdo. Gracias por Paika Arilla Nerga. Quiero que esté ahí ese día, por favor. Y gracias por aceptar esta invitación. Mil gracias. Tuki shungumanta makipi waktanchi a Dios pa paipa koyemanta kashna tandanakuskanchi. Continuamos. Muchísimas gracias, hermano Manuelito. Gracias, precioso ministerio Dios Ñucanchiwan. Es un tiempo muy especial
para la gloria de Dios que celebramos de esta manera. Querido hermano Humberto Chucuri, ¿dónde se encuentra, por favor, hermano Humberto Chucuri? ¿Quién estará? Dando el ofrecimiento del banquete. Entonces hay comida, hermanos. Fuerte aplausos. Invitamos Pastora Sitimbay para bendecir por estos preciosos alimentos. Hola, sí. Casaripika, maestro Manuelito Yumiseba, Paipuarmesita Josefa Cachuj, Pastor Humberto Guaya, Pastor Félix Alcocer. Igual, tucuy pastores, Cancunapag presencia, Juan, Cancunapag Imarrana Tasakispa, Samascamanta, Yaya Dios bendiciachu. Igual, Chasnayatik, tucuy pueblo en general, Yaya Dios Paxutipi saludane. Buenas tardes. Chaykipaka, Yukanchin, Iglesia Adoración Celestial, Juan, conjuntamente ministerios Dios Ñukanchiwan Tandanakuspa, Kasnasumag Mikui, Kasnasumag banquete ta Ruraskanchik. Yaya Dios ta agradecishpa. Ñukanchik pish Paikunawan kay primer volumen ta Zukchkamanta. Yaya Dios bendiciachun. Tukui kay ruraskakuna ka Dios munaska shina kaskakachun nini. Ñuka 6 personas ta sotichigrini, wauki Patricio Valla, wauki Gavita, wauki Germán Cepeda, wauki Francisco Quinche, wauki Luis Soria, igual yukachi wauki presidente. Kay ñawpanman samos favor tarraichi. Tukuy chay números kakuna. Wauki José Yupanki. Samos pa favor tarraichi. Tukuy chay números kakuna kay ñawpanman. Paykunami tukuy kuna kay banquete ta repartinga. Tukuy kuna satak chaypi sayaspa amamayman kuyorispa soya pangichi. Ñacho libre kangichi. Dios solo pague, ya Dios bendiciachun. Pagui, Oki, coordinador que iglesia pag. Bueno, canchi por alto, amo pasangampag. De pronto, alguna autoridad, algún ministerio, alguien tiene un reconocimiento para este precioso ministerio, por favor. ¿Qué momento? Rey Tucupanguich, Amaris Caraspi, por favor. Carascoasa, que amane mapi reconocingats. Ruganchik, Maihan, autoridades, Maihan, instituciones o iglesias o ministerios que Picaspaca. Hermano Patricio, Shawi Caiman, por favor. Ya tenemos acá, nuestro hermano viene para este acto de reconocimiento. Alguien más, por favor, sigan, no duden en felicitar, en dar este acto de reconocimiento. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Un saludo especial, hermano Manuelito, hermana Josefa. Gracias también a la invitación que nos han hecho a la Iglesia Trinidad Divina, al Ministerio Hijas de Sión. Para nosotros como iglesia o como parte que somos también de la iglesia, nos sentimos honrados, nos sentimos contentos. Felicitarles a ustedes, hermanas del Ministerio de Alabanza, Dios Ñucachiwan, a la Iglesia Nación Celestial, que Dios les bendiga. Un ministerio más que se levanta. Tal vez el día de hoy se termina un trabajo, un proyecto se termina, pero hoy empieza también el otro, el servicio a los demás. Hermanas, el trabajo ha de haber sido duro. Me imagino, tal vez malas noches, madrugadas, no sé, en fin de cosas, pero hoy está la recompensa. Queremos felicitarles y desearles que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo, les siga engrandeciendo este ministerio que será para la honra y gloria del Señor. Queremos hacer entrega de esta placa, hermano director, que dice de la siguiente manera: el Centro Cristiano Evangélico Trinidad Divina
y el Ministerio de Alabanza y Adoración, Hijas de Sión, otorga el presente reconocimiento al Ministerio de Alabanza y Adoración Dios Ñucachigua por su primera producción de audio y video titulada Vuelvo a ti, mi Dios. El Señor se glorifica cuando sus hijas alcanzan una meta y logran un objetivo. Nosotros, como Ministerio de Alabanza y Adoración y el Centro Cristiano Trinidad Divina, celebramos y nos regocijamos por el trabajo realizado para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felicitaciones por el logro alcanzado. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias de la Iglesia Trinidad Divina, haciendo este acto de reconocimiento. Catinche Caipajuaya llamó mi manto de Dios, Ukikuna. Bueno, Pagui Oki César y Punta Pica, Tuki Oki Pastor Kona, Shinazate Ministerio Picanta Panicuna y Tuki Gunata saluda Panu, buenas tardes. Ya mi tarde, gañachón. Y bueno, Chehuachaca, Yocanchi, Iglesia Manto de Jesús Mantaninchi, a nombre de Ministerio Coro Renovación, y cierto Ministerio Dios Yucanchigua. Y Cancunata Nipan, es cierto, Cancunapag. Yashkanga, Aveska Maipika Hijani, Maipika Wakanay, Maipika Tukulay, a veces situación Tiashkanga. Ñukamanta nene, y a Dios te servispa hasta un ñaupan Katipay Chipanicona. Igual o director, en las pruebas, en las luchas, vamos escalando. Bueno, Ñukamanta y Kaita, reconocimiento ta Cancunaman, cosa aquí, Shañacho, con acá tarde, hora se mapi. Centro Cristiano Evangélico Manto de Jesús. Iglesia Evangélica Bilingüe Manto de Jesús rende homenaje, reconocimiento y felicitación al Ministerio de Alabanza y Adoración Dios Yucanchigua por su dedicación y esfuerzo al culminar su primera producción audiovisual, el álbum titulado Vuelvo a ti, mi Dios, a renacer en la fe. Que esta nueva producción sea la bendición para todas las que escuchan este pueblo y creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Isaías 43, 21, Ambato 20, abril 2024, Pastor Félix Alcocer y directiva. Taitamita bendición, gaita charipanguichi, eso. Dios se lo pague. También agradecenche Iglesia Manto de Dios Maibicanguichi. Amén. Ok, presidente, que hay asiento con Api Tiachipagui, por favor, y un cancho que puya con ata. Enseguida, Iglesia, o adelante, por favor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos pastores. Muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias por la invitación, hermano Manuel. Bueno, estoy aquí, no soy la invitada, pero mi invitado era mi esposo Jorge Caiza, que es el vocal de la Junta Parroquial de Pirahuín. Bueno, no he traído un reconocimiento para ustedes, pero yo sé que el sacrificio de ustedes que han hecho, como tal vez en las noches, en las madrugadas, han viajado, tal vez algún centavito hubieran gastado, pues únicamente traigo, no es mucho, pero con mucho amor de parte de la familia Caiza Tubón. He hecho lo posible como esposa de estar aquí, y bendiciones para ustedes, y yo sé que las alabanzas que ustedes van a cantar va a ser de gran bendición para este pueblo de Dios. Bendiciones y sigan en adelante. Muchísimas gracias. Enseguida, por favor, alguien más. Se van a Tiacpica, al licenciado Eustaquio Toala, asambleísta nacional, también un reconocimiento. Bueno, Manuelito, Kijinta agradecine, Kijimpo Guarmisita Pani Josefa, Ricushkane, Canconapo compromiso de trabajo, Ministerio Seón, Ambato Hijas de Seonpe, y Ñamaijan Pich Alshi Rurana Tayacheca, Mana Sajín, Pica, felicitaciones. Ministerio Dios Ñucachivo, Iglesia Adoración Celestial, Tuco Kikona Panicona. Yucapa compromiso, primero Teita Dios Tamañez Causana. Yawasha imitape, Ñucanchi posibilidad económica que siempre ayudas. Mana Kunanja ayudana Takayachkanchi, y no joven manta,
Wambramanta ministerio puñashkanchi y con ñaka y edad pishkanchi nacho que con chinaka pica. Esta Dios tamañashun que con la confianza manta naima hatun cosas chukan. Ma wagra que obija que vite aisa shamane mugar pero sakini tu kuño que shongomanta que suma ofrendita de Dios para obra por servicio que Fuerte Tamakiguna Mactanchi, Dios Yucachihuan, quien vive. Y a su nombre. Aleluya. Con sí, Pastor Astimbay. Adelante, Pastor amado. El banquete está con hambre, por favor. ¿Alguien más? Ah, ya. Pastor Shamu Gama, ok, presidente de la iglesia, también. Bueno, Dios se lo pague. Nini tukikunata kayuras kama. Gumpañacus kama. Está muy agradecido. Chepuasa, también Ministerio de Alabanza, Dios Ñucanchiguan. Kikikunata, tukushungumanta agradecido. Kikikuna, en verdad, año 2021, pi sakirekanchik chusco, hermanitas. Chaimanta, Ñucanchik, hermano Pastor Humberto. Muchas gracias, Pastor. Paginini, Pastor. Samurka, Ñucanchik Tayodangapaj, 2021, pi. Paginini, Pastor, Chepuas Invierca, Ñucanchik, Maestro Manuel. Paisamos que caipunza cama Ñucanchik Tamichispa, Posaspa, Ayudaspa, Yachachispa, Guiaspa. Paquibas, hermano maestro. Gracias. Y Chepuasa, Manachka tiempo te ascaman tapanicona. Paginini Kikuna esfuerzo, demasiado mi can sacrificio. Tukushungumanta. Solamente 4 personas, 4 hogares aquí en Canchi, iglesia. Nya chingarina carca. Tuxishitiar Canchi, 4 personas del Canchi. Y matrason que coscuna te convidason. Imagín necesidades de anga del Canchi. Llamante hermano Lochito Cava, hermano Luis Soria, hermano Humberto Chucuri, hermano, a ver, imagín, hermano Mesías. Yo que persona, bueno, yo Canchi, Wacker Canchi del Canchi y matrason. Mana kaitier Canchi, y adiós, yo Canchi ta koyaska. Yo Canchi shuk visión te sare shun del Canchi kaibi mi yacharinchi, hermanas. Yo shun mantener wichima katishun. Bueno, que especialmente, ya Dios para el ministerio, me canguichimana cualquiera que canguichichu ministerios, panicona. Bueno, que los china me recurina canchi. Wasita jaur cupe, wasik china me recurina canchi, hermanas. Confianchi, crinchi, maestro Manuel, hermana Josefa, muchas gracias, cancona por esfuerzo. También Pastor Humberto, pague campo oración. Paguen en pastores que hay puntos a musgamanta. Yo cachimanta Dios tamañaspa, motivaspa, aquí no nos caman. También Tuco y líderes, iglesias, provincia de Bolívar, Panicona, muchas gracias. También provincia de Cotopaxi, muchas gracias. Chimborazo, muchas gracias. Hermanas, hermano César, Dios le pague. Hermana Clarita, Dios le pague. Kikingunat pague. Tuco y kunat pague, tuca tuco y shungumanta. Se pasa su presente aquí kikunamun. Aquí son canchi como familia, Quinche como presidente de la iglesia, yo Cabarmesita, también yo Cachuri, su presidente de Panicona Moncuso en el canchi. Llamo Panguich Panicona Caiman, pero al orden. Primera fila llamamos un, segunda fila llamamos un, tercera fila llamamos un, cuarta fila llamamos. A ver, mai petikan yo Cabarmesita, por favor. Kaipachipangi Paikonaman su presente. Manachkap alios chukan. Kikikunata motivación en Panicona. Wichiman Katishunja. Y a Dios, yo canchita que hay pachamanta, pues en la cama. Ari, o cosa muy osun, que ya está. Y paginini kikinkunat chukutiwa. Y a Dios, pues en la cama, katijunza. Pastores, Pastor Rosendo Guapi, Dios le pague. Pastor Rosendo Guapi, llamo cerca año 2015, manayar inicio más o menos, caisa piti, campaña de canchi. Chamorca, Pastor, pague. Siempre Dios está más escanque. Chay tiempo carca iglesia, nombre, manantial de vida. Pastor Chamorca Ñucanching muy achispa kirka. Pagininchi pastor. Campo oración katipangi pastor Ñucanching man Dios tamayas. Pagininchi kaichishi horas al orden, por favor, hermana, a ver Sandrita, ña, por favor, al orden. Ña pachachichis katipay, por favor. Pasachun alajat al orden, primera fila, segunda fila, pasapachun, alajat kaipi ubication. Su recuerdo tacharingapa su fotito más uchin azimiganga, por favor. Pagininchi, Dios se lo pague, y a Dios bendiciachun. Se llama Maihin Rimane Kakpika. Dios se lo pague. Taitamito bendiciachun. Muy buenas tardes.
Gloria a Dios. Gracias a que quinche. A rato vai a llegar que os parte con aguaño con ichi, pero saludas a cama que tu taxi manaya producción de tu taxi. Dios te bendiga y por ese trabajo, por ese sacrificio también. Revelación que hay con ichi, nueva revelación, colabora con ichi. Dios bendiga, Trinidad divina y pastores. Ahí donde mañangapa, vai tatachasquipaichi. Mana portaja, hapichi, y matas parte con a mi media 36, ni con a mi 38, ni con. No es portaje, hermanas, no. Y al mismo tiempo, pastores, y yo que César Caizabano, gusto verle. Funcho Chochilla o Wiñacungi. No, él es alto, está bien, está bien. Ya, listo, Nico, de esta mañana, a por asonchi, y chaikama, paikona, chaskin kama kaita nisanin. Kai púlpito ka muchas veces cantas con, digamos, más pastor con apag. Con anka iglesia, con anka coro y más utimi, con garim sutita. Dios ni canchiguan pag tiempo con ankshamogrin. Quizás haron con anka así tata cantas que le dar kangichigzam. Con anka oyakuni, ministerio de alabanza y adoración. Un adorador está cuando invite o cuando no invite. Un adorador está en el culto, no para llegar atrasada. Ese ministerio que Dios ha puesto en sus corazones, llévelo con corazón, llévelo con amor. Wakichichik chay sacrificio te Dios karashkatam, chay ministerio que acá es servir. Kaipikangichi pastores, diáconos. La palabra ministerio significa servir. Así es que coro Dios ni canchiguan. Rico chikangich que kama servikushkata. Y kunan ñaja o kikinchi nishkashina. Hasta aquí trajo Dios. Y ese mismo Dios que trajo continuará llevando por el desierto para la honra y la gloria de Dios. Fuertes los aplausos. Pani Josefa, Maipikangi o que Manuel. Solamente nenes. Chaita meñukaka rugani. Paikona coro picar que ejerzación, sobre todo Pani Josefa. Ka iglesia, nunca testigo cani, mana katina puchucarca, ya no había miembro. Mai rato shamos cani chay tiempo pichilla con. Dios tamañaspa, huacaspa, tigras canchis. Solamente en el canchis Dios algún día tiene que enviar un líder. Y de pronto hoy cani llamando y me va para allá como maestro. Dele fuerte aplauso para la gloria del Señor. Kushi Kurkani y Kunan Kairatuka. Pani Josefa, creo que era directora y presidente también hijas de Sion. Chayachashka takaipi compartir shamushka. Pero mayoría de coro marimana chayta que entendí sunin. Coro pi cantamos, grabamos 10 años, 15 años, 20 años, hasta ahí quedó. Pero asha kuna kachayachashka hatarichin, kusa on trabajan obra pi. Kusa on trabajan. Entonces chaypu formashka Dios ñu kanchiguan. Hatarichina kangich konanka kankonap chaymanta. Ñaw pumun apachun. Pani Josefa y moraps yu yagyanga baña pipes. Korkipa uñikunam rico kongichik chay obrata. Como pastores diferencia ta rurashka rikuchishka. Y kunanka kipuñikuna superan avanzación para la gloria del Señor. Tú que kuna sharishun ñami kimsa jayran chorarina. Dios tamañangapa kay bendición manta. Remagrengue venga. Amén. Bueno, pague hermano Francisco. Pague siempre Dios tamañas que yo que manda, siempre besitasca. Pague nacho. También hermano Manuelito, que hay momentos son panqui, caimon hermano Manuelito, también hermana Josefa Maipica Panqui, por favor. Caimon, caimon presencia taninchi. Pai con ama bis, yo la presenta con Shanini nacho. Hermana Josefa Maipica Panqui. A ver, hermana Josefa, venga, que corra, hermana. Rato chamos un nacho. Yo y Yanga Nicor casi año canchi, hermana, hermano Francisco. Rimas canción, pague.
Maestro, Dios le pague. También hermana Josefa, Dios le pague. Demasiado contento, como padre espiritual, Dios a veces colera chishunchari, a veces kaman hakasunchari, pero ustedes están luchando. Ahí también te bendición. Dios se lo pague, nene. Esta mañana punto koichi. Gracias por dar la mano y gracias por reconocer. No todos saben reconocer. Eso es la humildad cuando hay en el corazón. Gracias por valorar a tu maestro. Gracias por valorar a tu pastor. Igualmente, gracias, pueblo del Señor. Shairishon Dios tamañazo. Listos y dispuestos, soldados de Cristo. Dios tamañangapaj. Kai mi conita tachasquengapaj. Amado Dios y buen Padre Celestial, pague que hay tiempo, que hay acto solemne, luchas y lágrimas, na fácil chucan ministerio tapana, valiente kunapumikan, chay lista pichurashkangi, nyukau que Manuel y Umiseva pay por misita, lista de los valientes pe agrashkangi, aunque pay humanamente nirkachare no soy capaz para liderar la iglesia. Humanamente, no soy capaz de llevar adelante una congregación. Kanri Markangi, Moisés, Gedeón, solamente tiempo. Nyuka mi rimasha kambakshimi tamañachi. Chaita rurashkangi de Dios. Pani Josefa, líder, diácono, directora, experiencia hapishka, wakashka y recompensashkangi. Respaldashkangi kambag obra tataita Dios. Con kay horas, kay evento, karka kajarimanta tukuringo horas kama. Reconocimiento, valor tachurashkamanta kambuk siervota. Y con kay horas agradecidos, preparashka pueblo man bendicianga pa kay iglesia. Y a Dios kambag maki pichuranchi. Chay trabajan maki, karan maki, comparten maki. Sakirichun tarpushka shina. Y suponja shamungami tandana tiempo. Pague que hay tiempo manta, saskinchi que hay alimento manta. Dios se pag, Dios churipa. Dios paga espíritu para su mahatun sutibe mañanchi, chashna kachun. Buenas tardes, buen provecho. Me pidió que Humberto venga para acá. Chao, me caimo, kayak, chao. Guar meditando, nen. Pani Manuela, prima Manuela. Así se o como ripana pai con aguchand balinga acá. Cuscur. O sea, mana balinga trabajo manta porque está con la cámara. Ya tienen que muy de más mismo que no va a poder subir la grada ni con guicho. Yo digo es porque están con la cámara. Buen provecho. Ok, César. Pagui pastor. Enseguida invitan que Luis Cava. Que Luis Cava, siervo amado. Invitamos por favor a este lugar para celebrar este brindis como se le merece, dice, en honor a nuestro Padre Celestial. Bueno, maestro Pajapamungichi, por favor, copita. Pastora Sitimay Shkupangichi. Tukiguna ya listo, Capica. Celebramos con nuestro hermano siervo Luis Cava. Y ya mi Dios amañado, listo hermanos, la comisión para repartir ese delicioso banquete. Una vez más, muy agradecido con nuestro papito Dios, mis amados pastores, siervos del Señor, amados líderes de toda iglesia que están hoy presentes aquí. Primeramente, toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios porque Él se lo merece todo. Y segundo, les invito a que se pongan vuestros sus pies. Y quiero decir en este día, no sé, tal vez todos tenemos ya la copita por ahí. Y si no tienen todos la copita, por favor nos ayudan con las copitas por ahí, las hermanas que están encargadas, por favor. Bueno, hasta que se preparen todos.
Ya estamos todos. Listo. Hoy en este día alzo esta copa en honor, primeramente agradeciendo a nuestro Dios, y segundo, a mi mentor, a mi maestro, a mi líder, a mi amigo, mi consejero, Manuel Yumiseva, su amada esposa. Gracias. Gracias porque por ustedes hoy tenemos este privilegio. Gracias porque tal vez muchas veces alguien le dijo: es caso perdido, no sigan. Pero gracias por creer, ya que ustedes solamente están cumpliendo el deber que nuestro Señor Jesucristo los ha encomendado en sus manos. Porque me has enseñado muchas veces que como hombres te vamos a fallar, pero solamente tú has dicho: yo estoy aquí por el amor de Dios. Gracias, mi hermano Manuel, mi hermana Josefa. Gracias porque por ese tiempo tal vez de poder estar en su casa con sus hijos, con su familia, de tal vez dar ese tiempo a sus hijos, decidieron dar ese tiempo a la iglesia, a la congregación. Gracias por eso. Y también quiero decirte, mi hermano Manuel, libro de Salmos 37, 25 nos enseña, y esta palabra es para ti. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi hermano Manuel, mi hermana Josefa, como hombres te fallaremos muchas veces, pero mi Dios jamás te abandona. Él estará siempre a tu lado. Y segundo, alzo esta copa en honor al ministerio Dios Ñucanchigua. Amadas hermanas, hay mujeres que aquí, a pesar de ser madres, cumplen el papel de un padre también. Se llevan el peso de su familia a sus hombros, solas tienen que afrontar. Y en medio de esos problemas tal vez llegó necesidades, hambre, circunstancias de problemas. Las hemos vivido en carne propia. Tal vez algún rato no tuvimos para un pasaje. Tal vez tuvimos que venir caminando y regresar caminando. Pero decidieron poner su tiempo al servicio de nuestro Dios. Decidieron proclamar su palabra. Decidieron llevar ese mensaje a través de sus cánticos, sus alabanzas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanas. Recuerden también esto, les digo hoy. La palabra de Dios llega a sus vidas cuando Jeremías también estaba en las mismas situaciones, derrotado, desanimado, caído. Tal vez muchas veces dijo: ya no puedo caminar. Se acostó bajo un árbol, dijo: Señor, solamente llévame, porque ya no puedo. Jeremías dijo eso, pero llegó la palabra de Dios y dijo: Jeremías, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué necesitas? Recuerda que yo soy tu Dios. Y dijo: clámame a mí. No sé en qué problema, en qué circunstancia, qué casos de la vida tengas, pero clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ministerio Dios Ñucanchigua están para grandes cosas más. Que el Señor les bendiga. Y hoy brindo por ustedes, no sin antes decir que toda honra, toda gloria sea para nuestro Dios. Salud. Muchísimas gracias, querido siervo. Favor de ubicarse, por favor. Muchas gracias. Los que no tienen esa copita, pues démosle fuerte aplauso, por favor, para la gloria de Dios. Adelante, hermanos, encargados de repartir este maravilloso banquete. Y disfruten, deleítense de cada bocadito, de cada frutas. Por ende estamos en Ambato, tierra de flores y frutas. Así que disfrutemos en este día tan maravilloso. Causachon Cristo, Causachon Dios Ñucanchigua. Fuerte aplauso, hermanos. Con Antutami, Tianga Kai
gran lanzamiento. Con Ampunza Charicanchik, gran ungimiento de este trabajo audiovisual, del primer trabajo audiovisual. Así que, ¿cómo estamos, iglesia? Manto de Dios, manto de Jesús. Muy bien, corríjanos por favor. Manto de Jesús. ¿Quién más está aquí? Trinidad Divina. Muy bien, aquí. Dios solo pague. Chayata ministerios. Kai Sumac Puncha acompaña a Casamanta. Hermanos de Bolívar. Causacho Dios Yucachihuan. Eso, Cosicuyuan. Manolito, ¿algo más de pronto, por favor? Achkapagi, ña katinchu kay programa finis casina ñachu. Katinchi achkapagi. Piloimenta chamukuna, mil gracias, mil bendiciones. Tungurao Amanta, chamukuna, mil gracias. Cancuna ñucanchiwan tandaya Cascamanta. Chawasa, bueno, tuki kay evento como invitados especiales carcanguichi cada uno. Ñachu Cancuna, kay mikunita wasa, kay Picasa ñachu kay Picasa. Cancuna paksuk recuerdito ta apa sparito con gichi ñachu. Ministerio pe más nas ñucanchiwan Cancunapag. Tuki shungumanta wasito pe chasir canguichi y de pronto can especialmente que hay voluntad de compartir el can. Aquí estaré, Dios le pague. Kaipi ñami konita wasa to kriska wasa kaipi mi casa. Con la pesuk recuerdita pangichi. Dios lo pague ni pechas que consumir. Muchísimas gracias como maestro de la iglesia, adoración celestial y precioso ministerio de Dios Yucachihuan. Disfruten por favor, saboren. Adelante hermanos. Kipanta Samujuna, buenas tardes. Sasaput Hukikura, Mavi Kangichi. Sasaput Hospital o Maila Manta. Muy bien, coro. Villa Pangichi, por favor. Mientras disfrutamos, deleitamos de este banquete, también deleitamos de estas maravillosas melodías con nuestros hermanos de grupo folclórico cristiano Israel. Wokikunawan, Kusikuywan, por favor. Kechisipi, Paikunawan, Paso Tecunchi. Adelante, hermanos, bienvenidos. Entonces vamos a deleitarnos de esta maravillosa tarde de melodías de la música folclórica cristiana. Adelante, hermanos, gracias. Quienes nos miran a través de Producciones Totasi, Radio Nueva Revelación 102.5 y otros medios digitales también, quienes están aliados en esta tarde de la hora. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos. Ministerio Israel, Cancunapag tiempo. Allí Shamushka, por favor. Queremos disfrutar, deleitarnos de estas maravillosas alabanzas de corazón de Dios a corazón de hombre que ha puesto para este tiempo. Muy bien, entonces este es un abre boca el banquete, así que ya viene el almuerzo general. Por favor, Rugan Chinin, Moacuna, por favor, Casilla Tiachum, ya Shamun Sumak, banquete, almuerzo. A ver, callazo, ya callazo. Rogamos a la mesa, hermano presidente de la iglesia, hermano presidente de Manto, por favor, ahí están las sillitas vacías, por favor, tomen asiento, pasen por favor. Hermano Gonzalo Pinta, hermano Luis, por favor, pasen por favor. Achkapagi, Ñasu. Cotopaxi Manta, a ver, Mike, representa con Cotopaxi Manta, algún líder de Cotopaxi. De Cotopaxi, a ver, producción total está acá, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ya estamos 100%, gracias, muy bien. De noche vamos a estar disfrutando también un ministerio Tutasi. Por supuesto, aquí van a estar desde Cotopaxi, Ecuador. Rugancha, a ver, nos falta 3 visitas más. A ver, pase, hermano José Naula, hermano José Naula, hermano Eduardo Yucay, hermano Pedrito. Pasen, por favor, acompañen, ahí está la mesita para que puedan acompañar, por favor, para que otros puedan también sentar, por favor. Pasen, por favor. Hermano Manuelito, Manuel, también asientito, estás, por favor, disponible. Seguimos disfrutando hasta mientras sirviendo. Gracias, Ministerio Israel, y vamos a disfrutar mientras ustedes están disfrutando el rico, sabroso almuerzo. Hola, sí. Muchísimas gracias, hermano Manuelito. Así que ya estamos todos listos.
en orden. Así que buen provecho, disfruten, saboreen este maravilloso banquete. Y mientras tanto, damos paso a nuestros amados hermanos del grupo Israel Okekuna. Cancunapa tiempo, por favor, adelante, hermanas. Bueno, muy buenas tardes con todos los hermanos presentes en este hermoso lugar. Gracias damos a la hermosa congregación por habernos tomado en cuenta para también estar en esta fiesta, donde nada más que podemos presenciar la presencia de Dios. Pudimos presenciar la presencia de Dios mediante la palabra que nos compartió. Podemos presenciar la presencia de Dios por medio de los siervos que se encuentran acá, por cada uno de ustedes. Amada Iglesia, Adoración Celestial, muchas gracias por tomarnos en cuenta. ¿Y dónde se encuentra el coro Emanuel? A ver, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Coro Emanuel, felicitaciones. ¿Dónde se encuentra el coro Emanuel? Pocos, no sé dónde está el resto. Están ocupados. Ahora diga Dios no conchiwan. Yo creo que Dios Ñucanchiwan o Dios con nosotros o Emanuel significa lo mismo, ¿no es cierto? ¿Les enseñó eso o no? Así que Dios Ñucanchiwan, simplemente ustedes se llaman coro Emanuel. Dios con nosotros, Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando Él promete algo, nunca va a dejar de cumplir. Así que sus promesas están allí. Así que felicitaciones, coro Dios Ñucanchiwan, y sigan adelante. Y nosotros vamos a continuar mientras ustedes están ahí para disfrutar ya el almuercito. Buen provecho con los que ya tienen. Acá mis amados siervos ya están disfrutando de la sopita. Así que buen provecho con todos y vamos a iniciar con el repertorio que tenemos para este día hermoso. Sí. Un poquito más agudos a los dos canales, ¿ya? Bueno, hasta que el sonido nos ayude nuestro ingeniero. Exacto, por ahí estamos, un poquito más de agudos nomás. A los monitores necesitamos más agudos. Les comentamos y les tenemos una sorpresa como Ministerio o Grupo Israel, que estamos a punto de cumplir los 30 años. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Me acuerdo cuando inicié a mis 14 años, todavía muy muchacho, muy resabiado, y hasta hoy estoy aquí al lado de mi hermano Bernardo Pinda como director, y Dios ha sido fiel en todo este tiempo de casi ya 30 años, y les comentamos que si Dios mediante no pasa nada, no se va la luz, el próximo sábado 27 vamos a lanzar un siguiente tema que ha sido de gran bendición para nosotros y también sé que va a ser de bendición. Es una hermosa alabanza que el próximo sábado estaremos ya lanzando y anhelamos que sea de mucha bendición, así que les anunciamos desde ya, estén pendientes a la página de Causa y TV, quien va a estar transmitiendo, y también la página del Grupo Israel. Muchas gracias, mi siervo amado Manuelito Yumiseba. Desde muy jóvenes, tanto usted como nosotros hemos trabajado en los ministerios y todo que sea la gloria del Señor. Gracias por esta oportunidad. Bueno, ya creo que estamos listos.
Iniciamos este hermoso cántico que lo grabamos en el 2005, creo, Bernardo, ¿no? 2005, este es un hermoso tema que dijimos, solo a ti te cantaremos, Señor. Y esto dice así. Algo que me impactó realmente de ver las caras de hace algunos años como Pastor Félix, Pastor Humberto Guaya, nuestra hermana Martita, el hermano Manuelito Yumiseva, mi gran amigo y estimado y primo Gonzalo Pinda, quienes hemos trabajado o siguen trabajando, algunos todavía ahí en la Iglesia Trinidad Divina, que Dios los bendiga, y algunos han salido, han tenido que salir a hacer ministerio en otras congregaciones, y qué bueno eso. Me alegro y que Dios los bendiga, mis amados siervos. Así que volvernos a encontrar en un evento, en un tiempo donde hay fiesta y alegría, es tan hermoso. Así que
Me siento muy complacido de volverlos a ver a ustedes y podamos seguir sirviendo al Señor y cantándole al Señor. Y en esta oportunidad quiero invitar a Sandrita Chicaiza, venga por acá. Le llamé a las 10 de la mañana porque el director dijo, a las 10 hay que estar ahí, porque 10:30 ya cantamos. Y a las 11 ya comemos, dijo. Ya a las 2 de la tarde. Buen provecho con todos. No, mentira, ya Sandrita llegó, vino de Riobamba, así que gracias Sandrita por estar acá. Queremos interpretar este temita que lanzamos hace ya casi 2 años, creo, ¿no?
Amén. Bueno, buen provecho a todos quienes están sirviendo ese delicioso alimento, pues, ¿no? Y bueno, en este día tan especial, glorificando el nombre del Señor sobre todo. El nombre de Dios es exaltado sobre todas las cosas. Tal vez todo lo que hacemos viene después, ¿no? Y en esta tarde, bueno, queremos glorificar a Dios y también bendecir con las alabanzas lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios ha dado ese talento y sobre todo bendecir la vida de cada uno de ustedes. Hola, rogamos, director de Hijas de Sion, ¿dónde se encuentra? Al lado de hermano Eduardo Yucaya, por favor. Por favor, pase. Bueno, hermano Pedro Naula, no sé por qué no ha pasado. Dije que ahí está 2 asientos. Hermano Pedro Naula, hermano, por favor. Muchas gracias, continuamos. Y rogamos a quienes estén compartiendo la página Dios Yucachigo y también especialmente Producciones Tutasi, quienes están visualizando, ¿no? Especialmente a la primera persona que hoy está aquí como pastores que estén siguiendo a Dios Yucachiguan, le tengo una sorpresa. Así es que si ustedes tienen internet, bueno, por supuesto que estén siguiendo página Dios Yucachiguan y que esté siguiendo especialmente a páginas Dios Yucachiguan, tengo una sorpresa. Va a ser afortunado tan solamente de ya el audio especial, perdón, el video de Dios New Canchigo. Así que sigan compartiendo y para de noche, tan solamente usted tiene que acercarse, que está siguiendo a la página Dios New Canchiguan y usted va a llevar grandes premios, obsequios. Solamente esa noche el animador va a decir, a ver, la persona que esté, especialmente este momento compartido, 10, 20, 30, no sé cuántos compartimientos ha tenido, se va a llevar el obsequio, especialmente de parte de Dios New Canchiwan. Continuamos con más primicias, tributos de alabanza con Ministerio Israel. Los antiguos, aquí va una de ellas, no sé si saben, pues si no están ocupaditos van a cantar con nosotros, ¿no? Y esto dice así.
Hoy estoy aquí exaltándote con todo mi ser. Por eso hoy estoy aquí exaltándote con todo mi ser. Siempre, siempre cantaré con todo mi corazón. Siempre yo te alabaré porque eres mi rey. Grande eres tú, mi Dios, digno de esta exaltación, y tu gloria reinará por la eternidad. Señor, eres la razón de mi existir. A ti cantaré con el corazón. Llenaste mi lamento en baile, llenaste todo mi ser de inmensa alegría. Por eso hoy estoy aquí exaltándote con todo mi ser. Por eso hoy estoy aquí exaltándote con todo mi ser. Siempre, siempre cantaré con todo mi corazón. Siempre yo te alabaré porque eres mi rey. Grande eres tú, mi Dios, y tu gloria reinará por la eternidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a cantar siempre, siempre al Señor? Más que todo los coros de la iglesia, así que preparen, repasen. Yo me acuerdo cuando Pastora Sitimbay decía, cuando estaba ahí encargado de enseñar las voces en la iglesia Colinas del Sur, a veces es un poco fuerte el Pastor Sitimbay, ¿no es cierto? Pero ya estamos acostumbrados, pero ahí decía: no se preocupen tanto de estar moviendo para acá, para allá, preocúpense de cantar. Y es algo muy cierto, ¿no? Que muchos de los coros veo que vienen y pasan, hacen simplemente fonomímica, y eso es muy lamentable. Cosa que ahí se acaba el llamado ser coro, porque la palabra coro significa un grupo de, puede ser varones o un grupo de mujeres haciendo voces. Eso significa coro, así que tomen mucho en cuenta eso. Ensayen muchísimo las voces y hagan conciertos en vivo y en directo. No vayan a hacer fonomímica nomás, ¿sí? Así que eso sería lo más excelente, y gracias Pastora Sitimbay, que eso es un consejo bueno, es muy bueno, porque muchas veces se preocupan, cosa que la danza están moviéndose y las voces se escuchan. ¿Por qué? Porque está el audio grabado, ¿no es cierto? Pero si ustedes cantan a todo pulmón, qué lindo se escucharía unas voces de 32 coros, creo que me decían que hay, ¿no es cierto? Suficiente para que truene esas voces aquí dentro. Así que muchas gracias, agradecidos y buen provecho con todos. Nos despedimos de este lugar. Gracias mi hermano Manuelito Yumiseba. Nos vamos nomás nosotros también a seguir sentándonos por ahí para que nos brinden la comidita. Y
queremos despedirnos con este hermoso cántico que también Dios nos bendijo. No está por aquí nuestro pastor Johnny, pero queremos hacerlo y cantar en este hermoso día, ya tarde, el sábado. Ya mismo dice que va la luz, así que queremos aprovechar y cantar este hermoso tema que se titula Bendita Sangre. Bendito el Cordero,
inmolado por mí. Bendita sangre que por mí derramó. Bendito Rey de Gloria, mi victoria es en ti. Levanto mis manos en adoración, tú has vestido de gloria, de honor y poder. Levanto mis manos en adoración, a ti damos gloria, mi Rey vencedor. Levanto mis manos en adoración, te has vestido de gloria, de honor y poder. Levanto mis manos en adoración, a ti damos gloria, mi vencedor. Lo dejamos ir. Seguimos. Israelitas, se prepara por favor, mientras nuestros hermanos van a presentar una alabanza más. Pero Manuelito, vamos a entregar esas primicias al pueblo de Dios. Bueno, ¿cuántos están disfrutando? Un aplauso a los que no tienen plato todavía. Gracias, Dagoberto, gracias. Israel, gracias. Pero quiero dar esta primicia. Bueno, para quienes estaban compartiendo, bueno, el pastor dijo, bueno, yo tengo ya acá compartiendo las páginas Dios Yucanchihuan, y tengo el honor, Pastor Eustaquio. Vaya llevando, disfrútelo, especialmente, mil gracias por la aceptación, Dios te bendiga. En su autito, yo creo que ahora tecnología está la diferencia. Lleve la primicia, mil bendiciones. Un Dios le pague, pastor, mil bendiciones. Hacha pague. Aquí piwaktanche, a Dios pague. Y pague, pastor, can compañeros camanta. Si alguien más quiere, por supuesto, solo tiene que compartir Dios Yucanchihuan. Así es que allá ya lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí está el álbum, por supuesto, el audiovisual. Si quieren compartir, por supuesto, allá está, ¿no? Allá está. Y bueno, voy a rogar, ¿dónde está mi hermana de Pilaún? Gracias por venir de Pilaún, Jorgito Caiza, como gag. Bueno, ya te voy a hacer pasar, dejar por allá, personalmente, tranquila. Te voy a dar esta primicia para que puedas compartir en por Pasa, por alguien más. Vas a obtener esta primicia. Gracias por compartir y venir tan solamente parte de este evento. A todos mis amigos y hermanos, y para todos hay algo para ustedes. Continuamos, como el pueblo dijo, queremos más. Así es que no se preocupen, la comida hay hasta de sobra. Así es que no se preocupen, la comida no se preocupen. Eso ha sido mi aspecto, que sobre, que no falte. Así es que de antemano, mil gracias. Continuamos con más alabanzas, más música y se alistan. Bueno, si el pueblo pide más, Cesarcito. Muy bien, regresamos entonces con las siguientes alabanzas para la gloria de Dios. Manolito. Sí, sin antes. Pastores, ustedes saben ir de apurado. Tomen asiento, de antemano traigo a mi hermano director, mi hermana. El pastelito de festejo. Con los que estamos vamos a seguir festejando. Pero pastores, esperen, yo creo que están ahí, ¿no? Va a llegar para cada uno un pastelito, para todos los pastores, ¿ya? Un pastelito para decir buen provecho y que sigan disfrutando el pastel. En este momentito les hago llegar. Sigamos con más alabanzas. Caipaguasa, si nos pacas celebración. Se baijan ya castunga kai torta cunata, por favor. Se prepara. ¡Vamos! ¡Una vez más! Israel Ogikona.
kaswagi Kanjawami kuriri Winya ipanyoza Mutatami kusijisa Kanjawami kusijisa Yaito Israelitas y Dios se va viva unidos para la gloria de Dios. Así es, hermanos, Cecita Arcaizahuano. Ay, Picaspa, pues cuisilla de yo. Así es, Shakikuna kapipi, kamara sakicho, kamkaruku yagusa, tukuti wakichi, raikaru Picaspavis, kanchawangi puri, wiñay pañosa, kankarami kusichisa. Paisana Kachiwa, Paisana Kusichispa, Paisana Sinispa. Bagi ninchi pucha kuna, bagi que pucha tante de cascabanta. Primer lanzamiento de audiovisual, el ministerio de Chihuahua. Por favor, bueno, Achka Pagui, mil gracias. Una historia más y también un privilegio. Y bueno, en este momento quiero compartir la felicidad. No sé si me puede ayudar con fondo musical, tal vez atrás, por favor. Quiero compartir esta felicidad, ya que bueno, algunos ya lo tienen el pastelito y otros dicen, y ahora para mí el pastel, ¿no es cierto? Entonces, quiero compartir esta alegría, ¿no? Y para lo cual invito, recuerden, Ministerio Dios Yucachiguan, Kabichkangichi. Recuerden este día maravilloso. Guarden en su corazón
Y nunca olviden del amor de Dios, el respaldo de Dios, porque dice Canconawan Mikani. Para lo cual invito a mi esposa, por favor, para poder hacer de morder este pastel maravilloso, ¿no? A quienes también ha sido parte de este trabajo. Y cómo no, por supuesto, no. Voy a rogar, por favor, el pastel. Siempre una fiesta no debe faltar el pastel. ¿Sí o no, mi Cesarcito? A ver, acompáñame, César. Acompáñame para poder hacerles morder el pastel y todo lo demás, ¿no es cierto? Yo creo que la alegría, ahí mismo, ¿no? Ahí, adelante, muy bien, ahí estamos bien. Vamos a rogar voy a llamar uno por uno, ¿ya? ¿Dónde se encuentra como director? Patricio Valla, gracias por poner empeño. Hay algún momento que dijo, yo no quiero, no puedo, no voy a avanzar, es mucho, yo soy nuevo. Bueno, de nuevo tiene que aprender. Así es que te festejamos este día también y decimos, Patricio, péguese ese mordiscón, allá está donde que dice Ministerio Dios Ñucanchigo. Micrófonos, por favor, no sé si nos habilita un micrófono. Patricio, acérquese allá. Un día inolvidable. Muy bien, démosle fuerte aplauso para nuestro hermano director. Como director. Y la esposa, solita. Gamba Guarmisitandi, por favor. Guarmisita, ¿dónde está? A ver, acérquese. Muy bien. Hoy no podemos cantar cumpleaños, pero sí felicidad, porque felicidad. Esto es la felicidad del primer trabajo audiovisual del ministerio Dios Ñucanchiwa. Así es, de esta forma festejamos a lo humildemente agradecidos a Papito Dios. Así es, con el álbum titulado Vuelvo a ti, mi Dios. Y tarde, no se preocupe. Con tuta. Lanzamiento oficial, por favor. Pero mientras, Nishungari, felicidades. A ver, acompañamos. Que Dios te bendiga en todo este proyecto, en toda esta trayectoria. Hoy por hoy comienzan con gran paso hacia una nueva historia, Manuelito. Hacia una nueva historia, a seguir escribiendo los capítulos que vengan con la ayuda y con la bendición de Dios. Así es, qué bendición. Hasta mientras siguen pasando Ministerio Unido de Riobamba, ¿no? De Sasapuz, Columbe, Colta, Chimborazo. Un privilegio de haber acompañado. Acá vamos a estar. Así es que solo escucharon en la radio a algunos hermanos y dijeron, allá vamos a estar. Mil gracias. Amén. Yansuki, director, a la cuenta de 3. A la voz de 1, a la voz de 2, junto con la esposa. Y a la voz de 3. Por la felicidad de este ministerio, por favor. Eso, muchas gracias. Fuerte los aplausos. Dios Ñucanchiwa, Makibi Waktasun, Causachu, Dios Ñucanchiwa. Causachu, Dios Ñucanchiwa. Muy bien. A ver, Sinchita Nishun, Causachu, Dios Ñucanchiwa. Causachu, muy bien. Ñachu, pani directora, ya está. Ya mordió, muy bien. Le invito a la subdirectora. ¿Dónde está subdirectora? Subdirectora, ¿dónde está? Su esposo, subdirectora, ¿dónde está? ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está Norma? Corra, Norma, corra. El esposo, bueno, no sé, creo que está ayudando, está en la cocina. Pero de antemano decimos, adelante, son una pareja jovencitos, pero tengo una esperanza. ¿Alguien más? Usted también que muerda, dice. Especialmente agradecidos a Papito Dios Todopoderoso, a Dios Todopoderoso. Bueno, está en el carro mismo la llave, por favor. De antemano, mil gracias por ser parte de este. A ver, a la voz de 1, 2, 3, directora. Yo creo y confío que la juventud va a continuar. Eso es lo más importante. Ay, peor me atare, pero tiene que continuar en el trabajo. Así es, vamos, hermana subdirectora. Muy bien. Por la felicidad. Pero
con ustedes. Así es que el productor corra. Ya, muy bien, ya le vamos a... Manuelito, por favor, último es usted. Ya, el último. Vamos, por favor. Muy bien. Corra, muy bien. Si no, lo subimos acá a la torta. Sí. Hermano Bernardo, por favor, en felicidad de este trabajo, este proyecto cumplido. Muerde esa torta, por favor. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¡Felicidades! Dios Yucachiguan, por favor. Y luego, cómo no, mis padres espirituales de esta también que nos apoyan. Ya, Siempre Pastor también, Humberto. ¿cierto? Pero, gracias. Pero dueño de la casa nos dicen primero, por favor. Seguro será. Seguramente, dueño de la casa. Manuelito, Ya, luego, acompáñanos, por favor. Voy allá, Uriazo. de antemano, agradecidos con ustedes infinitamente. Un Dios le pague. Créame que no puedo decir más que a Dios, mil gracias. Mil gracias. Fuerte Pastor aplauso Rosendo. para nuestro hermano, maestro Manuelito Yumi Seba, por favor. ¿Quién está al frente de esta casa? Sin antes, Pastor Rosendo. Gracias, Pastor. Algún momento me dijo, sin conocer, vas a ser un siervo más. Muchas gracias, Pastor. Yo no conocía, pero Dios habló en su corazón. Desde que le conocí en la iglesia Trinidad Divina. Nadie se conocía. Hoy les digo, no me conocías, ni tampoco le conocía, pero por la gracia de Dios dijo, vas a continuar, jovencito, a servir como diácono de la iglesia, pero hoy sirviendo acá. Mil gracias, Pastor Rosendo, por esos consejos también. Aquí pihuactanche, adiós, Pactuqui, Pastor Amén. Conapa. Sin más preámbulo, por favor, directo a la torta. Y felicidades, hermano, felicidades. La esposa dice que pague con un beso este sueño. A ver, Pani Josefita, por favor, con un abrazo, con un beso a su amado esposo, con la felicidad. Eso, por favor, Maki Baktarichi, Dios Yucachiguan. Muchas gracias, Manuelito. Tenemos la presencia de nuestras hermanas del Ministerio Coro Israelitas y Ríos de Abovío, Sonacho. Muy bien, pero tantas que ahí somos. Antes, pastor, no se me escapan, por favor, los pastores, por favor, que siempre Pastor están Humbertito, bueno. en la oración. Hemos hecho un técnica. Pastor Ellos nos acompañan en la oración. Félix también. Por supuesto, Pastor Félix. A ver, Grupo Israel, Ministerio Israel, acá están, por favor, esperándoles, por favor, Ministerio Israel, ¿dónde está? Ministerio Israel, por favor. Ya, allá adelante, Pastor Humbertito. A Pastor. ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Eso. Pastor Félix. Felicidades, Dios Pastor Yucachiguan. Félix, corra, por favor. Pastor Félix. Todos. Ya. Pastor Félix, corra. Ya payo un tocochicho, un kibadelito. Ya, Ricayo. Usted puede, ¿no? Muerda nomás. Muchas gracias. Allá toca, muy bien, un pedacito donde ya no nos falta la mordida. Muy bien, muchas gracias y mil bendiciones, pastores, para ustedes. No se muevan, hermanos. Viene ya el pastel para cada uno de ustedes. Hermanos, presidentes de las iglesias, no se levanten todavía, por favor. Tenemos la última participación y luego llegamos a la parte final. Y esta noche, por favor, no olvides de seguir las páginas de la iglesia Dios Yucachiguan y el ministerio de Dios Yucachiguan puede llevar muchas bendiciones. Muchas bendiciones acá. Muchas sorpresas. Sobra bendiciones, por Así supuesto. es. Conoce si nos paca chasquillon, por favor. Chamón mi Sasapudo Hospital, Caipi Micán presente. Dios le pague, y Dios bendición, que iglesia Tamichi, Goki Pastor, Chatek Caipi Pastor Cona, y Dios bendición, pueblo general. Buenas tardes. Yo cachipani con la misa que iglesia Tron de Gloria, comunidad Sasapudo Hospital Manta, su cantito cantangap. Y chepa guasa roganchi mingachi, yo canchi Goki Mencias, Chicaisa, Sasapudo Hospital Manta, que iglesia Picungrian. Okikona, pusas, paricos, pa cuidas, pa. Kawas kamante sol pagnispa, con en casuk presente. Manhattan sukan, pero tuki, yo canchi son comanta, si jate iglesia Tron de Gloria, pa, sotepe, su presente tan yo canchi pani, presidenta o directora pa samupangina. Presidenta sacada. Ah, yo canchi mama, presidenta samupay, pa mi can, yo canchi iglesia Trono de Gloria Manta. Dios lo pagnispa con en kapay, piscotin yo canchi mami tagonang kantang gaji chukanga. Ari así mi canga nacho, pagnichik pa ikuna invitas kamanta. Iski koro samuskanchik pero tanda nakus pa ya Dios talabasong ni panchi. Dios lo pagichik nyo pamkatis. Tu tapis ya Dios monakpi canta con yakuna. Coro israelitas, coro ríos pi canta panicona. Ya Dios bendición, Dios lo pagichik. Achka pagi. Canta Panchik Panicona.
Coro unidos para la gloria de Dios. Ama con Garingui Chichi. Un chichi, gran lanzamiento. Volumen en los retornos, hermanos, por favor. Con apunta nada más al canchi. Ungimiento. Ungimiento de esas maravillosas temas del álbum titulado Vuelvo a ti, mi Dios, azul. Cantante Panicona. A ver, caras pacatizo, por favor. Chay pastelitos, tortas, ñami. Y cancho que con Luis Pacatico. Amasakiwanguiaito, Iglesia Adoración Celestial, Ministerio Dios de Ucachiguan. Este es el gran comienzo a una nueva historia, a dejar huellas dignas de seguir como ministerio, como iglesia. Levanten más que nunca con fuerza, levanten a predicar a través de las alabanzas, dentro y fuera de la provincia. Porque no en el mundo entero recibirán estas melodías, estos cánticos para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Buen provecho, hermanos, en Israel, Ministerio Folclórico Israel. Pagui, pastores amados, Pastor Rosendo Guapi, un Dios de Pagui, Pastor Manolito Yumiseba, Villastawan. Paginichi, Iglesia Manto de Jesús Uquicuna, Mayapita Jaguinchigari, Trinidad Divina, y solo Pagui, Pagui Sasapudo Hospital. Amén. Dios solo Pagui Panicona. Por favor, Paicona Susto en Cantanga. Hermanos, listo, por favor. Bueno, Mayipuna Ricunguiche, Dios solo pague. Acá voy a estar, de pronto si alguien ustedes como hermanos han querido extender la mano al ministerio, acá voy a estar, bueno, junto con la presidenta. De pronto si alguien está, acá vamos a estar para poder que lleven un obsequio, ¿ya? Un poquito más de volumen, muchas gracias una vez más. Ministerio Israelitas y Ríos, Tatata. Pero con una chichitonta pispa y con una canta con Gakurami. Bueno, felicitaciones Juan Catinci. Felicitaciones a nuestro hermano, maestro Manolito Yumiseba. Vayan a buscar para un regalito, algún presente. Acérquenos más, por favor.
Besite, Chayamoy. Ari, que hay trabajo incansable. Que Dios pagó mi gloria. Sinabikan Dios niyo kachiwan. Yakiwake habig pipis. Problemas, dificultades, habig pipis Dios nasa kiskaka. Tukuchis Pagatinchi, Dios lo pague. Trono de gloria, Sasapuz, Pagatinchi, precioso ministerio. Israelita y ríos, agua viva. Dos ministerios en una sola voz. Pagui Bolívar, Guaranta, Panicuna. Kunantunta, Paguna, Piscanta, con el Kunami. Villastawan. 6 de la tarde arranca este gran lanzamiento. Así que mientras tanto, descanse, hermano. Ya viene por ahí la tortita también, por favor. Y buen provecho, Ministerio de Israel. Producciones Totasi. Ariaito. Chay Dios también charinchi, Dios yo cachiguan. Yaki yakakpi kushichi Dios ta. Yukachi yakakpi compañas Dios ta. Ayuda Dios ta. Chay Dios ta servish pakatishunja. Pagi Panicuna, Pagi Sasapur Hospital. Chichicama, hasta allá cama. 6 horas en punto. Da el inicio con el programa de esta noche. Bueno, creo que llegamos a la parte final. No sin antes de agradecer en primer lugar a Dios que Él nos ha permitido estar en este lugar compartiendo esta gran bendición con estas amadas hermanas del precioso ministerio Dios Yucachigua. Bueno, Ruganchi, Ñaui Ñaui, Siervo Manuelito, Achicanga, tal vez Sucidi, Picachana, Radio Estera, Lausimando y Achingapa, Janconapa, Canto Cunat. Lunes, 6 de la mañana estará sonando las alabanzas de precioso ministerio Dios Yucachigua. Pero si antes vamos a cantar pues con usted. Amén. Hay un temita maravilloso que nos complazca, ¿sí o no? Que complazca, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren escuchar el canto de especialmente Ministerio Uriel, mil bendiciones y pues suma bendición te compartinga. Yo creo que vamos, ahora los de Ministerio Israel van a escuchar lo que canta también Ministerio Uriel. Ustedes buen provecho también. Y los que quedamos, seguimos festejando con el pastelito. Dios le pague, mis hermanos. De Bolívar, mil bendiciones. Y los que están en la página, bueno, muchos dijeron de gana, no nos fuimos.
6 de la tarde les esperamos, no se preocupen. Bueno, oramos al Señor que, bueno, ya nos quitó la luz de mañana, 4 de la mañana en adelante, y confiamos en el Señor que ya por acá ya no va a cortar. Pero igual, aunque de pronto vaya la energía, ya estamos preparados con los generadores. No se preocupen, así es que así vaya la luz, no se preocupen. Ya podemos igual empezar 6 de la tarde, porque sí tenemos la cobertura con la energía eléctrica. Así es que no se preocupen, estaremos alabando a Papito Dios Todopoderoso hoy y siempre y mañana. Hachkapagi, José Yupanqui, gracias Manuelito Quinche, gracias Luis Capa, gracias Humberto Chucuri, mil gracias. Y cómo no, también voy a agradecer a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, quienes siempre han estado respaldando hoy por hoy al ministerio de alabanza Dios New Canchiguan. Y como no, en esta tarde, mil gracias, hermano Jorge Keiza, hermano especialmente Pastor Tuala, también hermano Germán Yautibuk, mil gracias, Gonzalo Pinda, Vicente Yumiseba, Eduardito Yucaya, mil gracias, Edison Zagnay, Marlene Capa, Edgar Zagnay, hermano Luigi Keiza, hermano José Coro, hermano Alex Coro, José Galarza, hermano Marco Chucky, Paul Lema, Pedro Lema, a Paul Chucuri, mil gracias, hermana Rebeca Aulla, John Atupaño, Osvaldo Atupaña, mil gracias, mi hermano Pastor, especialmente mil gracias, hermano Pedrito Naula, Pastor Humberto, Pastor Félix y hermano Jorge Aulla, mil gracias. Y también quienes están bendiciendo Estados Unidos, especialmente también mi hermana familia Chicaiza, que desde Estados Unidos también nos hicieron llegar una ofrenda también. Mil gracias a cada uno de ustedes. Tenemos Ministerio Uriel y como no, seguimos con más alabanzas, y gracias infinitamente Ministerio Israel por ese compromiso, por ese gesto, esa voluntad. Gracias Beto, gracias Dagoberto, más conocido Beto, ¿no? Gracias de muchachos sirviendo al Señor. Continuamos. Amén. Bueno, siervo Manolito, Kispichuangi, bueno, mana preparados a Muscanchi. Bueno, cantanama nixpica, allí chichamu chemo carca pendray mapi hunda tapado, pero mana chichamos canchi. Bueno, que cantamos un inchi. Bueno, aquí Israel con hay que cantar en vivo. Bueno, Kispichuagichi, no vamos a cantar en vivo, pero hagamos para la gloria de Dios. Nishun. Kumira kaspa servís a mí, Ajira kaspa cantas a mí, Ñuka iglesia servís a mí, Ñuka familia cantas a mí. Bueno, creo que sí sale, ¿no? En vivo. Vamos, la pista, por favor. Queremos agradecer también a nuestro hermano presidente de la iglesia, Manuelito Quinche, Maibigangi. Trabajo incansable, ¿no? Qué bendición. Eso, gracias. Radio Nueva Revelación, todavía escura. Hazca saludos, Tungurahua, Ambato. Hazca saludos, Chimborazo, Pichuca, Chuca, provincia, Cunapi, Bolívar, Cotopaxi, Pichincha. Hazca Napa y Tuki Cunapac. Eso. Dios dio Canchiguan, ¿para quién? Para Cristo. Bueno. Vengo a ti, mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Vengo a ti, mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Proclamaré tu palabra, usa en mi vida, Señor. Quiero servir mientras viva, reciba mis alabanzas. Kumira Kashpa servís a mí, Adire Kashpa cantas a mí, Ñuka iglesia servís a mí, Ñuka familia cantas a mí. Kumira Kashpa servís a mí, Adire Kashpa cantas a mí, Ñuka iglesia servís a mí, Ñuka familia cantas a mí. Ari, yo y mi casa serviremos a Jehová Nishpan. Katipaichita, Dios New Canchiguan. Con la ayuda y con la bendición de Dios. Y solo pagui. Cayuras kuna kama talaya katigujuna, uyangujuna.
Sungumanta pagnis paladuyan si Xami. Y buen provecho, que maestro Manuelito. Casanix. Vengo a ti, mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Vengo a ti, mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Proclamaré tu palabra, usa en mi vida, Señor. Quiero servir mientras viva, reciba mis alabanzas. Comer el caspa, servirse a mí, allí en el caspa cantarse a mí. Yuca iglesia, servirse a mí, yuca familia, cantarse a mí. Comer el caspa, servirse a mí, allí en el caspa cantarse a mí. Yuca iglesia, servirse a mí, yuca familia, cantarse a mí. Ame con Ganiki. Radio Estéreo Nausí 98.5 Dudiopangui, por favor. Lunes a miércoles. Cuchillo Pacari y Samarina Pacha, programa. Kiki Kunawa. Por donde vaya contigo iré, a donde vaya me llevarás. Nunca me falta su presencia, junto a mi lado, bendito Dios. Por donde vaya contigo iré, a donde vaya me llevarás. Nunca me falta su presencia, junto a mi lado, bendito Dios. Desde los estudios de grabación, Canicho Records. Muchas gracias, Baby Records, Digital Studios. Buen provecho, hermano Bernardo. Pagui Pastor Humberto, Pagui Nueva Revelación Vicuna, Pagui Producciones Totasi, Kikin Kunawa. Sungumanta Pagui Nishma. Dios te apague Nishuninchi. Alguien cogió micrófono inalámbrico, por favor. Nuestro hermano Manuelito tenía por ahí. Bueno, se desapareció de aquí. Caijawa ya picar canimi, por favor. Bueno, Rugasum.